Hay un programa diseñado para quienes desean emigrar a distintos países. Se trata de convivir con una familia anfitriona que ofrece alojamiento, comida, una compensación económica y un fondo educativo a cambio de cuidar a sus hijos. A quienes participan en este intercambio se les conoce como au pairs. Ellos se quitaban los zapatos y me los tiraban cuando yo estaba manejando. Y ella me dijo como, ¿eres estúpida o por qué no puedes abrir la ducha? Yo como, menos mal yo estoy en Rematch porque estoy viviendo en una casa donde se metieron y robaron mis cosas. Mafe Rosso, ingeniera colombiana de profesión, nos cuenta su travesía viviendo con 4 distintas familias durante su estadía en los Estados Unidos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Au Pair Nation, el podcast. Perdón si me escuchan un poquito como baja de tono, lo que pasa es que estábamos grabando, hubo fallas técnicas, entonces, bueno, quiero presentarles a Mafe. Y Mafe, muchas gracias por la paciencia, de verdad. No, dale, Pau, no te preocupes. Hola, chicos, ¿cómo están? Y sí, bueno, íbamos como en la mitad del capítulo. Igual la historia está muy buena, o sea, yo sé que la vas a contar y va a seguir sonando increíble y muy interesante, pero perdóname. Sí, no, Pau, no te preocupes. Hola, chicos. Entonces, Mafe, cuéntanos, ¿por qué decidiste ser au pair? Bueno, chicos, decidí ser au pair porque mis primas fueron au pairs también. Ellas me comentaron un poquito del programa. Estaba estudiando ingeniería industrial para esa época. Actualmente ya me gradué, me alcancé a graduar cuando estaba en el programa. Y ellas me comentaron acerca del tema. Yo obviamente, pues, empecé como a pensar, soy muy buena con los niños, me encantan los niños, me encanta convivir con niños, parecen la cosa más tierna y hermosa del mundo. También quería como mejorar mi inglés, o sea, obviamente aquí en Latinoamérica sabemos que sin inglés las oportunidades son muy mediocres, realmente salarios pésimos, pues la verdad lo veía como una oportunidad de vida. También consideraba como la probabilidad de quedarme allá o devolverme. Realmente siempre dije como, no es una pregunta mía del presente, sino va a ser una pregunta para la Mafe del futuro, ella ya decidirá. Sí, totalmente, como que es algo que te va abriendo las puertas. Sí, yo dije, si me gusta la experiencia y tengo la oportunidad de quedarme, me quedo. Si las cosas no salen bien y me devuelvo, pues excelente, me devuelvo y algo mejor vendrá. Y eso es algo que ya nos vas a responder en este podcast, empezando porque llegaste en septiembre del 2024 a Connecticut. Exactamente. Llegué con una familia compuesta por papá y la mamá, que eran psiquiatras, y 2 niños, una niña de 9 años y un niño de 13 años. ¿Y por qué los elegiste a ellos? Yo elegí esta familia porque la host mom era de Costa Rica. Eso significaba para mí como una cercanía como con la cultura latina, digamos que yo decía cómo va a ser una buena transición entre español e inglés, porque pues obviamente mi inglés era bueno, pero pues no era como excelente, y creo que todas las chicas llegamos como con esos nervios de cómo me voy a comunicar, como y sentía como que la oportunidad de que la mamá fuera latina me daba como esa cercanía de decir como si no sé algo, alguien me lo va a explicar. Y también que los niños, pues al ser como prácticamente teenagers, me iba a dar la oportunidad realmente de practicar el inglés, porque pues obviamente ellos sí me iban a hablar, me iban a corregir, y pues de hecho pues en algunas oportunidades lo hicieron y me ayudaron muchísimo a crecer, y siento que eso sí, la verdad, a pesar de que tuve rematches, el hecho de haber hecho esa transición así como tan corta, como que hizo que mi cerebrito como que conectara con el inglés. Sí, eso que dices ahora que lo mencionas es muy importante. El progreso depende de cada quien, pero hay muchos au pairs que dicen como me arrepiento de haber elegido bebés porque no practico tanto. Tenemos tu experiencia que fue con teenagers. Sí, no, mira, yo tuve experiencia con teenagers, con toddlers, con una bebecita, creo que de todo, y yo. Ok, y entonces cuéntanos de esta primera experiencia, ¿qué tal tu relación con los host kids? Bueno, mi relación con el chico era súper buena, o sea, súper buena, incluso a veces me comentaba como que tenía una noviecita, pues me contaba como detallitos como generales, como con pena, porque pues llevaba muy poquito tiempo. Yo duré con ellos 5 semanas, 3 semanas como au pair y 2 semanas en rematch. Entonces pues la relación con él siempre fue súper buena, aunque a veces era como medio ausente. Es como porque tratar con teenagers es como extraño, como que tú no sabes si sí o si no, y como uno tan nuevo es como complicado. Entonces, ¿qué te digo? Yo a veces lo llamaba, o sea, como que lo necesitaba en la casa era súper grande y yo no tenía que estar tan pendiente de él. Era como que si yo le gritaba o lo buscaba por la casa, ay no, yo no lo encontraba a ese niño. Yo le enviaba un mensaje y le decía ven a tal lado, y el niño de una me llegaba y era súper bien, o sea, era súper manejable. Pero uy no, de verdad que uno como que entender la cabecita de esos teenagers.
Interrumpo este episodio para pedirles que por favor se suscriban al canal, apoyarían mucho este proyecto y si quieren saber mi historia, muy pronto se las estaré contando. Estén pendientes. Es como otro mundo. Sí, eso quiero preguntarte, si son teenagers y son un poco más independientes, ¿cuáles eran tus funciones? Pues con él realmente como llevarlo del colegio, recogerlo, a veces tenderle la cama, que realmente nunca me dijeron como tiéndeles la cama, pero como no hacía mucho por él, era como que sentía que era como lo mínimo. Aparte como me caía bien, yo era como yo le tiendo la cama. ¿Y qué tal tu relación con la otra Husky? La otra Husky fue como todo un challenge, como todo un reto, porque aparentemente era súper bien, pero pues cuando yo llegué, ella pues tenía muchas actitudes como súper intensas, que yo dije como, bueno, yo voy a tener que lidiar con esto, pero poco a poco eso fue avanzando y poco a poco como que fui viendo como más actitudes que yo era como no estoy dispuesta a tolerar esto. Ella era una niña que quería mucho a su mamá, tenía una relación muy fuerte con su mamá porque la mamá la protegía demasiado y al mismo tiempo se sentía como muy fuerte, tenía mucha confianza del papel de ella en la casa. Entonces, si algo pasaba, era como que ella podía hacer show y lo que sea y pues en la casa se iba a hacer lo que ella quisiera. Entonces, a pesar de que tuvimos como tengo muy buenos recuerdos con ella porque pues no todo es malo y ella en algunas ocasiones fue súper amable conmigo, entendió muchas veces como mi homesick, incluso cuando pues estaba de buenas nos tomábamos fotos, jugábamos, me pedía que jugara con ella en Roblox, etcétera. Tuvo muchas otras actitudes que fueron como no puedo con esto. Te entiendo, como que el comportamiento fue empeorando. Sí, entonces, ¿qué te digo yo? Una vez que pasó como una situación en el baño, o sea, imagínense ustedes, una niña de 9 años generalmente se baña y se organiza para el colegio, pues por sí misma. O sea, que tú le digas como, hey, recuerda hacer esto. O sea, tú la despiertas y como, ve a bañarte o cepíllate los dientes, como recordarles. Sí. Pero con ella, una de mis funciones era ayudarla a bañarse, que es como 9 años y bañarte, como en qué te ayudo, como que necesitas. No, pues me tocaba como abrirle la llave, resulta que me tocaba decirle como el champú va 2 veces, reina, o sea, 2 veces, no una. Que no, Sí. qué pereza. No, amiga, va 2 veces. O sea, ni para ponerse un shampoo ayudaba. No, o sea, eso era terrible, o sea, te lo juro, ella llegaba y se echaba champú aquí y yo, oye, te falta atrás. ¿Y qué te decía como no? Ella como, no, pero, y yo, no, te toca. Y yo como, Sí. de verdad, o sea, como es lo mínimo, es lo mínimo. Y ya, pues como que lo hacía, algo que me parecía súper extraño, es que ella me tenía al lado como con una toallita para la cara, que porque no le gustaba que su cara se mojara. Ay, no. Y yo era como, reina, pero te estás bañando, o sea, ¿qué quieres? Entonces, no, cada que la cara se le mojaba, entonces, ¿qué hace secarle la cara? Ok, eso está muy curioso. Sí, o sea, es que era rarita, la verdad. Bueno, sí, no sé si es la palabra que yo usaría, pero nos comentaste que cuando ya estabas allá te diste cuenta que ella veía a un terapeuta. Sí, bueno, un día de esos en los que yo la estaba ayudando a bañar, como que la ducha no funcionó y yo no podía abrirla, entonces pues ella me miró así de como, ¿qué te pasa? ¿Por qué no la puedes abrir? Y yo, sí, como de que, no, es que pues algo está mal, no está funcionando, no sé qué está pasando. Y ella me dijo como, ¿eres estúpida o por qué no puedes abrir la ducha? Y yo como tan recién llegada, como tan, no, pues los niños no dicen grosería, no, tal cosa. Yo fui como, una niña me está diciendo estúpida. Y yo aquí, ¿cómo se responde? Sí, claro, total. Sí, yo pues en medio de mi enojo, pero al mismo tiempo como de tratar de controlarme, porque pues uno no debe permitir que lo traten así, mucho menos si uno está tratando de ayudar a alguien. Yo le dije como no, pues si tú eres tan inteligente, hazlo por ti misma, ya que ella nunca abría su llave por sí misma. Obviamente ella no pudo porque en serio eso estaba súper duro y cuando pues tú estás moviendo algo y pues algo te lastima, tú dices como, pues no, lo sueltas y ya, y normal, y dices como, pucha, no, está complicada la situación. Y ella en lugar de parar y decir esto, llegó y paró y entonces empezó a llorar, que se había lastimado, que no sé qué. Yo en medio de eso, yo me quedé así como tiesa, yo, ¿es en serio? Hasta que ya ella dejó de llorar y dijo como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahí buscamos al papá y solucionamos, pero yo decía, qué capacidad la de inventar lágrimas, o sea, un Grammy. Sí, sí, por muchas cosas que leí en el documento que me enviaste. Ya no hemos hablado de eso, por cierto. Mafe me envió un documento de
15 páginas. Como 15, 17 páginas. Sí, ella muy dedicada, hizo una línea de tiempo como con todo lo que vivió en su época au pair. Sí, es que aparte de enviártelo como para organizarme, también sentí que era como una buena manera como de que no se me olvidara como esa historia. Era como bueno guardarlo para mí y recordarme como lo fuerte que soy. Sí, o sea, Mafe escribe muy lindo porque también ponías cosas como, no solo como las anécdotas, sino como puntos importantes, puntos claves, desafíos. Voy a dar un ejemplo, resiliencia, y así fuiste recalcando cosas. Sí, sí, es que la verdad era algo que también quería guardar para mí, como para un futuro, como para leerlo y lo que te digo, recordarme a mí misma que puedo con todo. Sí, sí. Síguenos contando esa historia con la que pudiste. Bueno, entonces pasó este tema de la niña y lo que te... Ah, bueno, resulta que para ellos, para mi host family, era muy importante el tema de la conducción. O sea, para la mayoría de au pairs, o sea, como siempre buscan como strong driver, etcétera, las familias. Realmente es algo muy importante para ellos. Y la cultura de conducción de Colombia es inexistente. Sí, no es la mejor. Por eso hay tantos accidentes, realmente, es que son muy atravesados. Yo ahorita que volví, o sea, estoy volviendo como a cogerlo todo, y yo digo, no, yo como manejaba acá. Aquí hay huecos, aquí la gente es atravesada, aquí la gente no respeta como las vías como para pasar, los pares están de adornos, o sea, de verdad que yo nunca en mi vida había parado en un pare hasta que llegué allá, y yo decía, ¿qué va? ¿Qué le van a poner una multa por eso? Estoy viendo la calle y no viene nadie, ¿por qué paro? Yo así, yo tal cual, ¿qué tal? Hasta que un día venía con mi host mom en el carro y veo a un policía con una persona al ladito de un par y ella me dice, sí, le están poniendo una multa. Y yo, no, esto es en serio. Sí, totalmente. Y entonces, bueno, eso entra en tus responsabilidades, tenías que manejar para los niños. Sí, eran distancias realmente súper largas. Había una distancia en particular que era de 45 minutos con highway. Y el tema era que el Waze como que me marcaba una ruta entrando a la ciudad. Porque era como, yo vivía como en las afueritas de Hartford y me tocaba cruzar como todo Hartford. Hartford, para los que no saben, es como la capital de Connecticut. Y a mi host mom no le gustaba que yo entrara a Hartford porque, pues, por el tráfico. Entonces se le hacía más fácil como que yo cogiera como por el highway para así, pues, evitar como, pues, todas estas zonas de Hartford que, pues, son complicadas, etcétera. El tema era que como el mapa me llevaba por ahí, a mí me tocaba aprenderme como en qué momento ignorar el mapa y en qué momento designorarlo. Entonces, es complicado. No, en un nuevo mapa, o sea, acá por ejemplo en Colombia generalmente es como tú, la calle y la carrera, o sea, derecho, y si tú giras a la derecha, tú giras a la derecha, y es la derecha, o sea, si tú vas en una calle, la calle no, a menos, o sea, es muy raro, o sea, son contaditas las calles que cogen una curva así súper extraña, a mí eso me confundía un montón, yo no sabía si seguir derecho era girar, o si tenía que girar a la derecha, entonces yo me confundí un montón, mientras que uno le coge como el ritmo a los mapas, ¿no? Y más encima aprenderme el mapa, ay no, y las normas y el choque cultural y el homesick y la niña con sus actitudes, ay no, mi cabecita estaba vuelta un 8. Ay no, sí te ponían trayectos muy largos para manejar y no te tuvieron mucha paciencia. No, o sea, en algunas familias lo que hacen es como cuando ven que la au pair está como que teniendo como estas dificultades, como que le contratan a uno como un profesor, lo mandan a unas clases a veces, y pues para que uno como que se adapte un poquito más fácil, como para ayudar en la adaptación, ellos no lo hicieron. Después como pues de las 3 semanas de estar conviviendo con ellos, yo también estaba como entrando en crisis, como que yo ya no aguantaba más, entonces ellos me pidieron el rematch por conducción y yo claramente acepté, o sea, yo tampoco me sentía cómoda en la casa porque pues la niña también estaba como muy celosa, como que la mamá me pidió que le ayudara con las cosas, pues con la cena, etcétera. Yo le decía, ¿en qué te ayudo? Cocinando, lavando la loza, pues ¿en qué te puedo ayudar? Y cuando la niña me escuchaba en eso era como, no, tú no eres la hija, yo lo hago. Y yo como, ok. Y a la final yo no tenía nada que hacer porque la niña quería hacer todo lo que yo iba a hacer. Después cuando estábamos en el comedor, la mamá tiraba pullas de que no, en esta casa nadie ayuda, nadie no sé qué, solamente mi princesa. O sea, tarde o temprano alguien iba a pedir el rematch. Sí. Y te pasaron cosas como lo del batido con la niña. También fue
En una de esas, también antes de que yo entrara en Rematch, era como que la mamá hacía como un batido de proteína en la mañana, como desayuno. Ella realmente no le interesaba si los niños desayunaban o no, o sea, era como una parte de la cultura de esa casa porque ella tampoco desayunaba, la mamá no desayunaba. Entonces ella hacía como el batido y pues una mañana como que la niña no se lo quiso tomar, o sea, como que le di un sorbito y ya. Entonces me lo ofreció a mí y yo pues sí, o sea, yo la verdad le vi cero lío porque pues casi ni lo tocó. Entonces yo sí, de una. Y la niña cuando escuchó que me lo iba a dar a mí, ella dijo, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo así que te lo vas a dar a ella? No, a mí me lo guardas para la tarde. Y pues adivina, adivinador, en la tarde ella obviamente no se lo tomó. Eso tocó botarlo. Mira, no importa, yo me hago otro, o sea, yo por mí no hay problema. Entre menos show, para mí mejor. Claro, pero la mamá te iba a hacer tu propio batido y ella pues no quiso. Ya eso fue el otro día. Okay. Eso fue el otro día. La mamá, pues, como se dio cuenta que me gustó el batido, entonces ella hizo como batido, o sea, estaba haciendo como más batido, me preguntó a mí si yo quería batido, yo le dije sí. Entonces ella estaba haciendo como más contenido, como más leche, más banano, más de todo, que alcanzara para las 3 porciones, la del niño, la de la niña y la mía. Y yo como, bueno, normal. Cuando la niña escucha que yo le dije que sí, ella dice, no, ¿cómo así que me vas a dar el batido a mí del mismo batido que le vas a dar a ella? Y la mamá como, sí, los voy a hacer en el mismo lado, pero te voy a dar a ti un vaso diferente de ella. Ella, no, el mío me lo tienes que hacer aparte, yo no voy a tomar del mismo batido que le das a ella. Yo como, ¿qué te pasa? Una niña de 9 años. 9 años y súper grosera también. Una vez una amiga, bueno, estaban estas luces rosadas en el cielo. Y una amiga como que me dijo como para ir porque donde yo vivía era oscurito, entonces se veía como mejor. Y ella fue, sí, y ella fue. Y a la entrada ni siquiera entró a la casa. Pues yo tampoco hice porque ella no iba a entrar a la casa. O sea, íbamos a estar como afuera, como viendo el cielo. Sí. Y la niña la vio y le dijo como, ¿tú qué haces aquí? Ella le dijo como, no, voy a mirar. Y la niña se volteó y se fue. O sea, ella ni siquiera terminó de hablar. O sea, la niña se volteó y se fue. Y yo, esta grosera, yo. O sea, yo fui como... Pero pues mi amiga ya llevaba como tiempo como au pair, ya sabía cómo eran los niños y ella era como una más. Sí, totalmente, pero sí, por lo que me cuentas, a esa niña no le ponían límites. No, para nada, para nada. ¿Y qué fue lo que pasó en Halloween cuando ya eran tus últimas semanas en esa casa? Ya habían pedido el rematch y pues por lo que me dices en términos generales fue friendly. Sí, o sea, ¿para qué? Pero hasta la host mom estuvo dispuesta como a hablar con mi siguiente host family porque pues obviamente a mí me convenía más que dijeran que era por conducción que pues yo tener que decir es porque no tolero esta situación con la niña y con ustedes, o sea, sin hacer nada ante todo esto. Totalmente. Ya venía Halloween porque pues hagan de cuenta, pues yo llegué como a finales de septiembre, pues ya estaban como empezando como los temas de Halloween y había un upper meeting. Entonces, pues nada, yo me arreglé, yo busqué mis aretes, que de hecho son estos que tengo puestos. ¡Ay, sí son esos! Sí, ellos son estos. Y yo los busqué y no los encontré. Y yo dije, como no, de pronto yo me los quité y se quedaron en las sábanas o no sé, o sea, una vez es descuidada con eso, ¿no? Y normal, yo me arreglé, Yo anteriormente le había pedido a la niña que me prestara una tiara porque yo me quería disfrazar de Mia Thermopolis, la princesa de Genovia, porque un disfraz súper sencillo, fácil y como acababa de llegar y no tenía muchas cosas, yo dije, como no, ese es. Al final sí te pudiste disfrazar porque quiero ver fotos. Que la verdad quiero ver fotos. Sí, pero no, yo no me tomé fotos, creo que tengo una, pero no, yo no me tomé fotos porque yo estaba súper deprimida ese día. Ay, sí te entiendo, pero me da mucha curiosidad. Pero continúa, ese disfraz está súper chévere. Y entonces yo le pedí a ella como la tiara y enfrente al papá y el papá dijo como, esa luego se la presta. Que él era súper relajado, era súper relajado. Y bueno, nada, ese día ya como antecitos de irme, yo le digo a la niña, le digo como, ya al fin si pensaste el tema de la tiara, si me la vas a prestar, estamos enfrente de la hostmom. La hostmom dice, ¿cuál tiara? Bueno, yo le comento que se lo había pedido. Y ella dice, sí, pero pues mi papá le prometió que se la iba a prestar, pero pues yo la verdad no se la quiero prestar. Y yo dije, ¿qué? Yo la verdad ni voy a insistir, o sea, si me la llevo bien y si no me la llevo también, o sea, yo ya a este punto, yo ya no. Entonces la mamá le dijo, no, pero ¿por qué no? Pero no sé qué. Entonces empieza como esta crianza como amable de que hablar con los niños y es hacerles ver las cosas. Y entonces, no, ¿cuándo fue la última vez que utilizaste la tiara?
hace 5 años. Y ya como, no, ¿y por qué no se la prestas? No, es que tiene un valor sentimental y ella la puede dañar, la pierde, no sé qué, no confío en ella. Y yo así de que, ok, yo como pues no, pero pues obviamente era la primera vez que yo veía que la corregían, entonces yo sabía que también era por el bienestar de ella, entonces yo dije como, no, pues tengo que esperar a que le hagan todo el repertorio y hablen con ella a ver qué dice. Pues efectivamente esperé 40 minutos de conversación, porque es una conversación súper larga con la niña, hasta que la niña por fin me prestó la tiara. Yo para ese punto, o sea, de 40 minutos, como de haber generado como toda esa situación, yo ya era como, ay no, qué pena. ¿Tuviste referencia con las anteriores au pairs? Ella, al parecer, la niña era súper bien con las anteriores au pairs. De hecho, una de las au pairs para Halloween, o sea, ya el día a día. De hecho, una de las au pairs fue y la niña súper apegada a ella. Y con las otras también, o sea, súper bien. Yo no entiendo qué le pasó a ella conmigo y con la anterior au pair. Porque la anterior au pair, o sea, como que cuando yo hablé con ella me dijo como que se iba por temas como de trabajo, como una oportunidad laboral que le había pasado como en su país. Pero me dijo que todo bien. Ya después cuando yo estuve me dijo, no, la verdad es que no aguanté que la niña invadiera demasiado mi privacidad. Ok, entiendo, ahora sí. Muchas veces, y en este podcast, y lo lees en Facebook y en todos lados, te dicen como, pidan referencias, pero muchas veces como las au pairs están todavía viviendo con la familia, no son 100% honestas con sus referencias, porque les da miedo. También es importante tener en cuenta, digamos, bajo mi experiencia, que a pesar de que la familia tenga una muy buena relación con las anteriores au pairs, no significa que nada. O sea, realmente la opinión más válida es la última au pair. Los niños crecen, los niños cambian. O sea, la actitud que los niños tenían cuando tenían 4 o 5 años a cuando tienen 9 años y 13 años es totalmente diferente. Y mucho más, y han tenido que pasar por varias niñeras diferentes. La actitud que tomaron con la au pair que tenían cuando tenían 4 años no va a ser la misma que vayan a tomar con la au pair que tienen cuando tienen 10 años. Puede que la referencia de la au pair de los 4 años sea excelente, y de hecho muchas veces se ve como que, y muchas veces se dice como, la au pair más privilegiada es la primera au pair, que es la más moldeable, o sea, es la que más puede medio moldear a la familia. A medida que las familias se vuelven como más expertas en el programa, muchas tienen más reglas. Algunas reglas que son muy locas, algunas reglas que son como entendibles. La misma familia va evolucionando. Entonces los beneficios y la comodidad que tuvo la primera au pair no va a ser lo mismo que los que va a tener la última au pair. Sí, eso que estás diciendo es muy clave. Los niños, o sea, a esa edad, en esas etapas, cambian mucho. Total, o sea, la manera en la que te escucha un niño de 2 años no es la misma en la que te va a escuchar un niño de 7 años. Claro, y tú ya con la preadolescente. Exacto, y la época de la preadolescencia, que es una época en la que empieza como la rebeldía, ve que el hermano está teniendo libertad y ella todavía es como que complicado. Entonces, ¿podrías por favor contarnos acerca de esa experiencia con los aretes que nos acabas de mostrar? Ah, sí, bueno, entonces nada, yo al final la niña me prestó como la tiara. Me fui como para la fiesta, no sé qué, A los otros días como que yo llegué, busqué mis aretes, no los encontré, o sea, lo busqué como por encimita, super X, no los encontré, yo dije, luego los busco. Ya llegó un jueves, entonces yo el jueves yo dije como no, ya es imposible que yo no los encuentre, realmente son de valor sentimental para mí porque me los regaló mi tía antes de irme para allá, como diciéndome como que recuérdame con estos aretes. Entonces para mí era importante, entonces yo desarmé toda mi habitación, yo buscaba y buscaba y buscaba. Pero luego tenía como una clase de inglés, entonces yo abrí mi computador para entrar a la clase de inglés. Cuando abrí el computador lo primero que veo es Subway Surfers y yo dije que yo no juego. Yo anteriormente le había visto a ella como jugar Subway Surfers en el computador de ella, entonces, y aparte era la página que ella utilizaba. ¿Qué te digo? O sea, normalmente nosotros en Latinoamérica usamos como que Juegos Free, creo que era, sí, o juegos.com, sí. Y era otra página, yo realmente ni siquiera me acuerdo el nombre de la página, era otra página. Entonces era como, no, o sea, por ninguna opción, o sea, es como que fue yo. Ella, sí. Entonces fue ella. Y yo dije, no, pues me da mucha pena, pero ella invadió mi privacidad, mi computador tiene contraseña, entonces ella invadió mi privacidad, estuvo pendiente de mi contraseña para ingresar a mi computador. Yo dije, pues uno no quiere pensar mal de nadie, pero yo dije, yo voy a revisar en el cuarto de ella a ver si de pronto están mis aretes. No a fondo porque lo que te digo, me daba pena como invadir su privacidad, entonces yo empecé a mirar como por encimita, ya que ella estaba en el colegio en ese momento. Entonces cuando yo reviso, como en una mesita de ella había como una cosmetiquera abierta y pues yo que miro en la cosmetiquera realmente y ahí estaban los 2 aretes junticos. No, ¿y cómo reaccionaste? No, pues ahí, o sea, yo brava,
no estaba, yo estaba como, los encontré. Valor sentimental, tú también tenías cosas con valor sentimental. Sí, yo como los encontré realmente, porque pues igual, nada, pero obviamente yo dije como, fue pucha, ¿yo qué hago viviendo en una casa? Yo como, menos mal yo estoy en Femas porque estoy viviendo en una casa donde se metieron y robaron mis cosas. Entonces, yo lo primero que digo es pues sí, obviamente me puse molesta, pero al mismo tiempo yo dije como, ¿quién en su infancia no robó algo? Sí, o sea, yo en algún momento robé algo, así sea una moneda, una manilla, un lápiz de un compañero, cualquier cosa, uno siempre en su infancia robó algo. Entonces yo dije, no, pues más bien le voy a dar la oportunidad de ser honesta o de ver como qué acción, o sea, qué comportamiento ella tiene en el momento en el que pues la descubren de este tipo de situaciones. Por lo menos pedir disculpas, ser honesta, o sea, eso vale mucho más que pues el error, porque el error se puede corregir. Entonces yo le digo a ella como, ven, nena, lo que pasa es que se me perdieron mis aretes, tú sabes algo, los has visto, son así, así, así. Ella como me dice, como, no, ni idea, pero de pronto las Clean Ladies los movieron. Y yo como, y de pronto pueden estar en mi cuarto, me dice, de pronto pueden estar en mi cuarto porque las Clean Ladies los movieron. Y yo así de que, no, ni nada, porque las Clean Ladies vienen los viernes, yo tengo una foto con mis aretes del sábado y hoy es jueves. Entonces ellos no han estado aquí en la casa. Ya me dice, no, mira, de pronto los perros lo pudieron hacer. Y yo así de que increíble, increíble. Sí, increíble cómo es capaz de llevar la mentira hasta el final. Exacto. Entonces yo ahí digo como no, pues ya esto ya tengo que comentarlo con los papás, porque pues con las situaciones que me habían pasado anteriormente, pues yo me di cuenta que por más autoridad que yo quisiera pretender que tenía, porque nosotras cuando nos vamos pensamos que tenemos autoridad y realmente no, realmente es lo que digan los papás y ya. Entonces yo dije, no, pues yo le digo a la mamá y que la mamá actúe como ella considere pertinente. Le cuento a la mamá y la mamá me dice como bueno, lo del robo pues son cosas de niños, tú sabes. Y ya sabes lo que más me preocupa. Yo le digo, ¿qué? Pues, ¿qué es lo que más te preocupa? Y me dice, no, pues que ella tuvo screen time más tiempo del que tiene permitido. Y yo así que, o sea, me estás jodiendo que el hecho de que ella haya jugado un poquito más en el computador eso es más importante que el hecho de que haya robado a la persona que tú tienes viviendo en tu casa. Y entonces ella me dice como, ¿es que tú acaso le diste la contraseña de tu computador? Y yo, claro, yo le di la contraseña y yo la puse a jugar y después me asombré porque me encontré con el juego ahí, ¿no? Sí, esas Lógico. preguntas. Y yo no, pues yo tengo contraseña, pero yo nunca se la di. Y mi host, que sí era un poquito más inteligente, llega y dice como la niña es muy, muy inteligente realmente, ella está muy pendiente de eso, entonces fue la niña. Ella me dice como eso debió haber sido que ella estuvo sin supervisión por un momento, porque estuvo sin supervisión si se supone que tú eres la encargada de supervisarla. Y yo así como de que yo me sospechaba mucho esa pregunta, entonces antes de yo ir a comentarle esa situación, yo había revisado como el historial del computador para ver en qué fecha y hora exactamente ya se había conectado. Y yo le dije a la señora como, mira, esto pasó tal día, pasó a tal hora, yo en esa hora estaba contigo en la cocina, pues ayudándote con la cena, mientras que se suponía que la niña estaba con el hermano viendo televisión en el cuarto de TV, no en mi cuarto claramente. Y ella como, ok, no, pues sí, esas cosas pasan como, no, pues bueno, yo voy a hablar con ella. Y yo, bueno, sí, espero que esto realmente no se vuelva a repetir. Pero pues ni siquiera una disculpa, te lo juro, ni siquiera se disculparon. O sea, yo me acuerdo perfectamente porque yo estaba esperando como el momento en el que dijeran como qué pena contigo, como no, discúlpanos porque qué vergüenza que estés pasando por esta situación. Y en lugar de hacer eso, buscando la forma como de culparme a mí. Y es muy sorprendente por parte de una mamá latina. Demasiado. Ella era muy estricta y pues siento que en general era muy mamá latina, o sea, realmente, pero siento que el amor que le tenía a la niña era tan grande que la podía cegar y estaba llegando a la niña al otro extremo de sus emociones, o sea, al extremo que ya no es sano. Entiendo, sí. Por hacer más terminó siendo menos. Exactamente. Ahí empiezas tu proceso para conseguir una nueva familia. ¿Cómo sentiste eso del rematch de 2 semanas? No sé, tengo que encontrar a alguien o si no me tengo que ir. Claro, eso fue toda una ola de emociones. Pues ellos me solicitaron por el tema de conducir
introducción y a pesar de que pues yo tenía experiencia, yo sabía que era una parte muy importante de ser au pair porque la mayoría de familias necesitan es que tú conduzcas a los niños, ¿sabes? Y yo decía como, pucha, eso es como un mal feedback, eso me va a dificultar como conseguir familia, no sé qué. Yo era como, no, fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa. Pero pues a fin de cuentas también eran muchas otras cosas que yo no pues soportaba y que yo no estaba de acuerdo. Entonces yo decía, no, vamos a intentarlo, vamos con toda. Sin embargo, pues la ola de emociones es demasiado fuerte. Yo gracias a Dios como que tuve este au pair meeting por toda la pelea como de la tiara y esto. Yo ya ni quería ir, pero no soportaba estar en la casa. O sea, la carga de emociones era tan pesada que yo decía, prefiero ir a otro lado, fingir demencia con mis emociones un ratico y ya vuelvo mañana y vuelvo y lidio con esto. Pues yo fui, yo me acuerdo mucho que yo estaba en el carro llorando, súper frustrada, como todo este esfuerzo, llegar a un país nuevo, conocer personas, iniciar como todo y ni siquiera haber prácticamente terminado de empacar cuando ya tengo que empacar de nuevo e irme para otro lado. Era como, fue pucha, ya yo pues dejé la casa, o sea, como que me fui en el carro, iba llorando un montón porque era como esta mezcla de emociones, como de miedo, como de incertidumbre, como de tanto esfuerzo, como que tú no sabes si valió la pena o no valió la pena. Son como muchas emociones las que se mezclan a raíz de, o sea, tantas cosas que uno escucha, que uno lee, tantas historias de tantas personas, aparte que te dicen como no, publica en Facebook, publica en tal lado, busca familia por acá, ten entrevistas con tal lado y es como que en el primer match es un poquito más especial porque tienes como más tiempo de conectar con la familia, puedes hacerles más preguntas, como que hay muchas más cosas a las que puedes como entrar a negociar. Mientras que cuando estás en rematch es como tienes por ahí máximo 3 llamadas que haces con las familias y es como que de allá para allá como que te vas, entonces es como todo muy rápido, entonces uno como que tiene como tanto miedo, tantos nervios y bueno, ya ahí yo llegué como que me sentía como también como inútil, como que sentía que era mi culpa, pero pues no era mi culpa. Y ya llegué ahí como a la reunión con la LCC, estuve hablando como con algunas otras chicas que me sirvieron de soporte porque yo te lo juro que yo llegué allá como con voy a ser fuerte, nadie me va a ver como mal, porque qué pena, o sea, yo era como que vergüenza que un montón de chicas que no conozco me vean llorando, o sea, como que no, como que out, pero llegué allá como que me dijeron, ¿cómo estás bien? Y yo, no estoy bien. Y eso que dices también pasa mucho en redes sociales, como que nadie quiere contar que le fue mal en una experiencia donde pagó y que tuvo que mudarse del país, nadie quiere decir como unos niños me maltrataban, por eso tampoco los au pairs muchas veces comparten las malas experiencias. Es que, o sea, sin mentirte, eso le pega a uno en el ego, o sea, y es que, pues uno bajo la cultura que vive uno, o sea, que un niño te escucha, o sea, que un niño acá no te va a coger y te va a dar 3 vueltas por nada del mundo, o sea, jamás he visto eso acá, y que llegue el niño y te coja y te diga 3000 cosas, que llegue y te tuerza la mano por algo, tú no sabes cómo procesar eso y no sabes cómo explicarle a la gente y no, es muy complicado. Sí, sí, no lo van a entender si no lo están viviendo. No, o sea, te van a decir cómo es posible, o sea, usted le habla firme y yo, y es Sí, como, no es lo tan fácil. intenté, lo intenté. Entonces en esa reunión lloraste, te consolaron, compartieron experiencias. Sí, ellas, la verdad, fueron un soporte increíble. Realmente es muy importante, a pesar de que uno a veces como que llega como au pair y a veces uno tiene como esa expectativa de ahorrar dinero y por ahorrar dinero uno muchas veces no hace amigas o a veces es muy difícil hacer amigas realmente. Yo he visto muchas chicas que les cuesta, a mí también me costó muchísimo hacer amigas, o sea, realmente me apegué como a 2, 3 amigas en cada lugar, máximo 2. Entonces es muy duro, pero realmente son nuestra familia ya. Son las únicas personas que nos van a entender cuando estamos mal, son las únicas personas que se van a preocupar, que te van a tratar de ayudar en algo. La verdad, ellas fueron como todo mi soporte emocional en ese momento, que me ayudaron a ver como con más claridad, con menos como es tu culpa y con más es un proceso normal, estás viviendo un proceso de adaptación, es completamente normal y eso me calmó mucho y me dio muchísima energía para continuar como el proceso. Y ya cuando continúas con tu proceso y encuentras a tu segunda familia, también quiero saber por qué los elegiste, dónde estaban y
quienes conformaban esa familia. Claro que sí, bueno, mira, eso fue una montaña rusa porque yo hice todo lo que me decían, yo publiqué por Facebook, yo le escribí a las familias que estaban en Facebook, tuve entrevistas, pero son familias demasiado numerosas, o sea, familias que te dicen 3, 4 niños por el mismo sueldo, más tiempo, es como... Fines de semana. Sí, fines de semana es como de verdad, eso es lo que quiero porque, o sea, quiero aprender, pero también quiero vivir una experiencia, o sea, también quiero vivir una vida. Es mucho más duro porque a pesar de que tú tengas el mismo tiempo, es como que tú entras a conocer gente que no conoces, gente en otro idioma, en una época en la que todo el mundo se va a meter a encerrarse en las casas porque pues ya venía el invierno. Entonces es como voy a estar encerrada con un montón de gente que no conozco y tantos niños bajo mi control, es como que no sé si estoy preparada para eso y tampoco para un salario tan bajito para cuidar tantos niños, ¿sabes? Claro. Porque es que no me parece justo, o sea, por ningún lado. A mí tampoco me parece justo y bueno, eso es un tema que mucha gente ha criticado, pero es el atractivo que en el programa venden. O sea, las agencias siempre dicen como pagas lo mismo si tengas un hijo o 5 hijos. Exacto, yo realmente considero que, bueno, no un montón más, pero por lo menos $50 más por niño sería lo mínimo, realmente lo mínimo, porque pues necesitan de más atención. Entonces, pues nada, a mí me costó muchísimo encontrar familias, yo como que no podía hacer match con nadie, aparte como que el tema de conducción les preocupaba mucho a la mayoría, y bueno, la CRM me ayudó en esa oportunidad, como me ayudó como a encontrar una familia que también vivía en Connecticut. Conecté con el host dad por llamada, el host dad era un host dad soltero, bueno, no estaba soltero, él tenía como su novia que vivía en Nueva York y tenía como su esposo, pues su ex esposa, pues estaban en proceso de divorciarse y ella vivía en New Hampshire, ella era doctora, él era como manager y pues estaba como la abuelita de los niños que ella vivía en Carolina del Norte. Ella viajaba muy seguido a la casa a asegurarse de que los niños estuvieran bien. Pues yo hablé con el host dad y después los conocí en persona. Conocí a los niños, era una niña hermosa de 4 años y un niño de 6 años, también niños súper lindos, o sea, tú los ves y eran hermosos. Y por separado, la verdad, tenían una energía muy bonita. Y pues ese día, la verdad, se portaron súper bien. Yo conecté increíblemente bien con ellos, me sentí súper cómoda con el host dad, pero sí me pareció como muy curioso, o sea, el comentario del anterior au pair, pero a la vez era como que era la única familia que yo tenía como en ese punto y ya se me acaban las 2 semanas y es como que ya no tienes más opciones, es como o esa o te devuelves para tu país. Sí. Y la anterior chica me dijo que pues ella no se sentía bien con la familia, pero por la abuelita, que porque no le tenía mucha paciencia a la abuelita, porque la abuelita como que la presionaba mucho en su tiempo libre como para explicarle cosas de la casa y no sé qué. Y eso fue demasiado abrumador para ella, entonces ella decidió devolverse. Ella era de Francia y decidió devolverse. Yo dije, no, pues de pronto es por el choque de personalidades, los franceses pues suelen ser como muy estrictos, como muy rígidos, de pronto uno que es como más amable, como más comprensivo, puede tener como un mejor match con eso. Yo soy súper paciente, entonces yo pues que la señora me diga lo que me quiera decir, o sea, yo como que no tengo lío. Y realmente en la experiencia que tuve con ella, o sea, el hecho de que me dijera muchas cosas casi no me molestó. Te voy a contar un poquito como en mi relación con los niños. Era buena dependiendo del estado de ánimo de ellos. Era súper buena y tengo memorias increíbles con esos niños. Yo realmente les alcancé a coger un cariño que no te imaginas. Siento que es como que nosotras como mujeres tenemos como ese instinto maternal y el hecho de estar pasando tanto tiempo con ellos, porque yo ahí trabajaba a veces más de las 10 horas diarias. Sí. Entonces era como el hecho de estar tanto tiempo pasando con esos niños, como que uno quiere cuidarlos como si fueran suyos y pues obviamente no son de uno, o sea, llega el punto en el que uno dice bye bye. Pero entonces la niña, por ejemplo, en las mañanas era como muy que quería a su papá, era como muy mi papá y mi papá y mi papá y mi papá. Y cuando yo me le acercaba, me gritaba, me sacaba de la casa, me gritaba como get away, get away. O sea, pero súper duro y eso podía durar 1 hora, o sea, eso era impresionantemente largo. Y el papá no decía nada, el papá no sabía cómo manejar eso, lamentablemente. Y el niño a veces era muy grosero y agresivo. Yo al principio pensé que era como controlar como su agresividad, como enseñarle en qué momentos sí y en qué momentos no. De hecho, yo como que empecé como a jugar con él, yo le decía como podemos jugar a las luchitas, 5 minutos, puedes golpear como que yo esté atenta, molestamos, o sea, totalmente medido. Y ya después, pues obviamente no, porque no estamos jugando, o sea, como para enseñarle como eso. Sí. Era como mi idea. Pero el niño a medida que me fue cogiendo confianza,
pues ya dejó de respetar los tiempos de juego y empezó como a golpearme cuando quería. Eso ya no me gustó, a pesar de que le tenía mucho cariño. También, por ejemplo, cuando yo iba manejando, ellos se quitaban los zapatos porque pues en Estados Unidos está esta cultura de andar sin zapatos en la casa y todo eso. A mí eso pues no, pues nunca me ha parecido realmente, y en el carro yo no les dejaba quitarse los zapatos, pero antesitos de que yo pusiera como esa regla fue porque ellos se quitaban los zapatos y me los tiraban cuando yo estaba manejando. Ay, Dios mío. O sea, eso ¿Y el papá sabía eso? Sí, yo le conté, les digo que no hicieran eso, pero se los digo como, no hagan eso, y ya. ¿Y él tenía toda la custodia de los niños? Es que ellos estaban en proceso de divorciarse, ellos ni siquiera estaban totalmente divorciados. Entonces, sí, también era una situación emocionalmente complicada porque yo soy hija única y yo soy de padres divorciados, ellos siempre fueron muy honestos conmigo. En el caso de los niños, ellos estaban divorciando, pero ellos no le decían nada a los niños. Y era como tener que guardarles ese secreto a los niños sabiendo que yo, o sea, a mí de chiquita no me hubiera gustado que me mintieran con eso. Y tener que ser parte como de una mentira para ellos, de crear, de ver cómo creaban memorias como de mentiras, era como, eso pega. Sí, yo te lo preguntaba precisamente por eso, primero, que he visto que en esos casos de que los niños son pequeños, los papás muchas veces no les comentan porque piensan que no van a entender, pero los niños entienden que algo está pasando, así no les digan explícitamente. Totalmente, o sea, la mamá tenía una casa, el papá tenía otra casa, la novia del papá a veces se quedaba en la casa y pensaban que era una amiga. Y también te lo digo porque si me dices, no sé, los niños de pronto tenían sus momentos, es muy difícil porque puede que en su tiempo con el papá él les esté enseñando una cosa y ponga límites, puede que con la mamá sea algo totalmente diferente. Sí, la mamá era un poquito más calmada que el papá, realmente, claro que el papá casi nunca estaba, yo se la pasaba más que todo con niñera, realmente la que más, y le abono muchísimo eso a ella porque creo que es la mayor figura materna que tenían, que era la abuelita, que viajaba, lo que te digo, casi cada semana de Carolina del Norte a Connecticut para ver los niños, para cuidarlos. Ella, mira, yo ni siquiera lavaba ropa en la casa, ella lo hacía. Wow. Esa señora amaba a sus niños con la vida, pero al mismo tiempo les consentía muchas cosas. Pues yo entendía, o sea, yo entendía realmente que esos niños como que tuvieran como tantos comportamientos porque era la inestabilidad del no entender qué pasa, como tantas cosas pasando en la casa, y el hecho de que los papás nunca estén, porque pues imagínate la mamá viviendo en otro estado, la abuelita viviendo en otro estado totalmente diferente, y el papá que se la pasaba en Nueva York, o sea, que llegaba, ese señor llegaba como a las 11 de la noche casi todos los días, y no era por trabajo, era porque seguramente después del trabajo se quedaba con la novia. Y pues yo trabajaba hasta las 11 de la noche, 11:30, y me levantaba a las 5:30, 6 de la mañana porque tenía que desayunar antes de que empezara a trabajar. Yo estaba súper cansada, ellos, o sea, los niños también, obviamente súper desconcertados, casi no veían a su papá y tenían 1001 actividades, o sea, eran niños que tenían danza, tenis, karate, porrismo y gimnasia. Wow. También. Entonces era como toda la semana era corriendo. Esos pobres niños estaban cansados, súper cansados. Y habían veces que, o sea, en Estados Unidos como que, no sé, siento que quieren que los niños salgan y tomen aire fresco. Creo que es como por el y como, ay no, que vayan y tomen aire fresco, que no sé qué. Pero en invierno y los niños con gripa era como no. Sí, las mamás latinas son como más que no salgan los niños. Acá les gusta que se adapten a todas las estaciones. Sí, o sea, yo que vengo de una ciudad fría, yo que vengo de la ciudad en la que todo el mundo tiene rinitis por el frío, yo que vengo de una ciudad en la que nos da gripa mínimo 3 veces al año, es como, mira, yo sé cómo cuidar una gripa perfectamente, y yo sé perfectamente que si está nevando, los niños por más aire fresco que quieran, si tienen gripa no deben salir al aire fresco. Y él no, pero toca sacarlos, y me sentía mal porque los niños ni querían salir, pero era como obligarlos a salir, me da pesar. ¿Y, o sea, salían ahí al jardín de la casa? Sí, esa casa quedaba como cerca de un campo de golf, al lado. Entonces el campo verde era gigante. Entonces tenían por dónde jugar. Pero con ese frío los niños salían como 30 minutos y eran como ya quiero devolverme a la casa. ¿Qué travesuras hacían cuando estaban ahí? No, mira que generalmente cuando jugaban en la nieve era muy tranquilo. Era un poquito más complicado cuando ellos estaban juntos, que eran más como que se aliaban para molestar, y el niño a veces hacía como sus maldades y la niña quería como seguir al hermano. Pues sí. Por eso que siento que mi hermano es más cool, entonces no sé qué, yo voy a hacer lo que él dice, no sé qué. Pero a veces el niño se pasaba de grosero, a veces empezaba a pegarme. Una vez con los cinturones de karate los cogieron y me empezaron a pegar, o sea,
uno dice como eso no pega tan duro, eso pega durísimo y eso se escuchaba el latigazo ahí en la piel horrible. Y yo les decía como, mira, no más, o sea, no más, no más, no más. Y no hacían caso y seguían. La niña paraba hasta que el niño le pegaba a ella. Y yo como no más. En esos temas de la nieve, una situación, bueno, eso me pasó como unas 2, 3 veces con los niños. Que mientras que yo sacaba las cosas de los niños de la camioneta, ellos salían súper rápido de la camioneta y se metían a la casa y le ponían seguro a la casa. ¿Con 4 y 6 años? Y yo enfrente de la puerta de la casa como me dejan entrar, o sea, en Sí. invierno, o sea, fuera en verano, va y viene, pero en invierno con ese frío ni la hijo de madre y que dos niños se encierren en la casa, te loqueen y te vean como por el espejito al lado de la puerta y te hagan muecas, oye, uno le da una impotencia. Claro, te entiendo perfectamente. No, es que, o sea, cuando a esos niños se les da por hacer travesuras, son las travesuras. Las cosas que las au pairs cuentan siempre parecen sacadas de televisión. Total, yo a veces decía, antes de irme para Estados Unidos, yo me acuerdo que yo decía como los gringos que, o sea, ¿de dónde sacan como tantas películas? O sea, Sí. ¿de dónde? ¿Cómo puede ser real? Cuando uno llega allá y uno ve esas cosas y uno dice, ah, no, sí tiene sentido. Sí, y bueno, por estos comportamientos de los niños que me cuentas, que me lo imagino perfectamente, ¿fue esto lo que también te llevó como a pensar en otro rematch o qué más pasó en esa casa? Mira que no tanto, porque a pesar de que me molestaba lo que hacían los niños, yo entendía y yo soy muy empática y yo entendía que era como por la confusión que ellos tenían tan grande de qué estaba pasando, por la poca estabilidad que tenían, por haber tenido tantas niñeras y todo eso, o sea, como que los entendía y no quería realmente irme por ellos. Sin embargo, mi relación con mi host dad iba empeorando, porque digamos al principio como que yo no tenía que hacer, por ejemplo, grocery. El grocery no es una de nuestras tareas. Y a mí al principio me dijeron que no, o sea que ellos tenían como otra niñera que se encargaba de, pues de hacer el grocery. Y yo, bueno, o sea, todo bien, pero me dieron una tarjeta de crédito como para que yo hiciera compras en caso de que algo faltara, etcétera. Al principio fue así, pero ya después de un tiempo, o sea, como que para el día se iban acabando muchas cosas y yo solamente tenía como un día en el que mientras que el niño estaba en danzas, tenía como 45 minutos para ir al grocery que quedaba como al lado y pues hacer como mercado y recoger al niño, o sea, como pues yo comprar las cosas que faltaban. Cuando me fui dando cuenta, yo estaba haciendo todo el grocery completo. Sí, pasa, pero en tu tiempo libre. No, yo lo hacía dentro del tiempo, o sea, de trabajo, o sea, como mientras que el niño estaba en danzas, Ah, ah, yo hacía eso, porque yo sí decía, yo en mi tiempo libre no voy a hacer eso, o sea, yo ya sí, claro. trabajo 10 horas, a veces más de 10 horas diarias, como para poner a regalar mi tiempo para hacer el grocery, yo decía, no me parecía justo. Entonces, pues nada, empecé a hacerlo y ya pues llegó el punto en el que ya la otra chica nunca hacía el grocery porque pues ya todo estaba comprado. Pero pues a veces faltaban cosas, entonces, ¿qué te digo? A mis niños solamente les gustaba comprar, por ejemplo, una pasta en específico. Entonces, si no era esa pasta, no comían. O sea, y era drástico, o sea, tenía que ser esa marca y ese tipo y esa forma, si no, no comían. Y se acabó lo que había en la alacena y yo traté de comprarla esa vez, pero como era la primera vez que se acababa, pues yo no sabía que en el grocery de siempre no la encontraba, que tenía que ir a otro. Y pues lo que te digo, o sea, yo tenía el tiempo muy reducido como para hacer grocery, no me daba tiempo para ir a un supermercado y después ir al otro y después al otro, a ver si la encontraba. Entonces yo dije, no, pues la otra semana solucionaremos eso porque pues yo acá no puedo hacer nada. Y se llega el domingo y yo le había dicho a mi host que me avisara si necesitaba ayuda, o sea, el domingo, con eso pues yo también podía tener como pues dinero extra. Y pues él al final no me dijo nada cuando me llama a las 6 de la tarde y me dice como en 2 horas llego a la casa para que nos tengas cena lista a los niños porque los niños van con hambre. Y yo así de que me estás llamando con 2 horas de anticipación para que haga una cena para los niños y no hay nada porque tú no mandaste a hacer el grocery el viernes y ese como no era mi trabajo, porque nunca lo habíamos discutido, era como que yo amablemente como que trataba de tener la mayoría de cosas que yo pudiera. Yo le dije a él como pues mira, o sea, hay pasta, pero no hay de la pasta que a los niños les gusta, o sea, si quieres yo puedo hacer esa pasta, pero es todo lo que puedo hacer, porque es todo lo que hay. Y él me dijo como, ¿y por qué no hay de esa pasta? Y yo no, pues se acabó, y él me dijo, no, se acabó hace una semana. Yo le dije, sí,
se acabó hace una semana y yo hice grocery esta semana, pero en el supermercado no había. Y me dijo, ok, pudiste haber ido a otro supermercado. Y yo le dije como, pues yo sé, pero es que los niños tienen muchas actividades, fue una semana realmente muy ocupada, no hubo tiempo. Y me dijo, no, pues hoy hubiera sido un buen día para que fueras a hacer el grocery. Y en domingo, en mi tiempo libre. Y yo como, o sea, ¿qué te pasa? Ahí ya empezó a sobrepasar esos límites. Sí, ahí empecé a sobrepasar límites. También hubo una vez en la que iban a llegar unos pañales de la niña. Yo generalmente no hacía como la rutina de la niña porque había otra niñera que hacía la rutina nocturna. Entonces yo nunca sabía si habían pañales extra o no habían pañales extra como para la siesta de la niña. Entonces él me dijo como van a llegar unos pañales, con unos paquetes, pues recíbelos. Y llegaron los pañales y llegaron aparte como otros 2 paqueticos, normal, y yo los recibí. Y así tal cual él me lo pidió. O sea, si tú a mí no me dices como ábrelos y ponlos en su lugar, yo te lo juro que yo no lo voy a tocar porque yo respeto tu privacidad y son tus paquetes. O sea, a menos de que tú me digas, abre este paquete, yo no lo voy a abrir. O sea, yo lo considero así por respeto. Sin embargo, él lo cogió como proactividad, por proactividad, y dijo, es que no eres proactiva porque llegó eso, sabes que es de los niños, sabes dónde va y no lo pusiste en su lugar. Y yo así que, pues me pudiste haber pedido el favor. No, es que se trata de proactividad, tienes que ser proactivo. Entonces ahí es muy complicado porque ahí tú no sabes cuál es el límite entre respetar la privacidad de ellos y proactividad. Sí, totalmente. Y ellos también no saben cuál es el límite cuando tú estás trabajando y cuando no estás trabajando. O no lo quieren respetar. O sea, me pasó a mí y yo sé que le pasa a más de una au pair. Sí. Sí, es la historia del día a día. También, que te digo yo, cuando lavaba la ropa, entonces yo solamente lavaba los domingos porque ellos generalmente el fin de semana se iban. Ellos por cuidar la ropa, ellos como que a veces lavaban hasta prenda por prenda. O sea, yo solamente sé que yo estaba ahí y todo el día, todos los días la lavadora estaba funcionando y yo decía como, ¿pero qué? Entonces yo decía, pues yo lavo cuando ellos se vayan de viaje, que ellos como que se iban de viaje los fines de semana para ir a visitar a la mamá en New Hampshire. Entonces yo decía, yo lavo el fin de semana. Y fue que un día como que me di cuenta, o sea, que cuando la señora estaba lavando, sacó una sola prenda de la secadora. Y yo así de que, ¿una sola prenda? O sea, un ciclo completo por una sola prenda. Que no, que para cuidar los materiales y para cuidar la ropa. Y yo con razón. Pero bueno, el caso, ellos se fueron y pues una vez él dejó como las toallas en la secadora. Y yo normal, yo lavé mi ropa y yo lo que hice fue sacar la secadora, las toallas y yo las dejé como en un basket. Porque pues eso no es mío, no es de los niños y yo no estoy trabajando. Entonces, pues nada, lo dejé ahí. Y después mi hostess me dijo como, no, es que tú no estás siendo proactiva. ¿Cómo es posible que tú veas unas toallas en la secadora y no seas capaz de doblarlas y ponerlas en su lugar como cualquier miembro de la familia? Y entonces ahí es cuando yo empiezo a ver como esta manipulación que tienen las familias de que quieres ser parte de la familia, ok, haz extra trabajo. Sí, y además como vives ahí siempre es un poco complejo. Y también cuando ellos se iban de viaje, ellos haz de cuenta que tomaban el sábado en la mañana, o sea, pues obviamente se iban el sábado como al mediodía más o menos, desayunaban en la casa y desayunaban y dejaban todo el reguero, o sea, pero todo el reguero del desayuno, o sea, los platos, todo como en la mesa y se iban. Y pues obviamente cuando yo llegaba, cuando yo bajaba, era como, ¿por qué está todo tan sucio? Y pues obviamente yo iba a vivir ahí, pues yo iba a estar ahí todo el tiempo. Si dejo las cosas ahí, obviamente coge mal olor y seguramente lo dejan ahí hasta el lunes, hasta que yo tenga que trabajar. Entonces, pues yo obviamente recogía todo lo de, pues, su fin de semana en lugar de que ellos lo hicieran. Entonces ya eran muchas cosas extras que yo les estaba aguantando. Y que yo decía como, ya lo que colmó literalmente mi paciencia ahí fue que, bueno, fueron 2 etapas. La primera fue porque un día en el que estábamos haciendo la cena con la otra niñera, y mi hostess estaba ahí, pero yo no sabía que ese día él iba a cenar con nosotras. Entonces yo preparé carne para hacer hamburguesas, solamente para los niños, la niñera y para mí. Y él se quedó y yo fue pucha, yo no descongelé la más carne para él, entonces traté como de porcionarlo para que le quedara un poquito para él, pero no mucho porque pues no es mi trabajo y pues la verdad, o sea, si no me avisas con tiempo. Lo hacías de amable, porque no tienes por qué cocinarle a él. Exacto, uno no tiene por qué cocinarles, pero como es de vez en cuando, yo digo, no se me cae nada si pues lo hago una vez, ¿sabes? O sea, él lo ha hecho por mí algunas veces, o sea, no se me cae nada. Pero avísame con tiempo y obviamente yo preparo las cosas, pero si me avisas de la noche a la mañana que vas a cenar con nosotros y pues yo ya había preparado todo para los que siempre estamos,
pues me queda complicado. Entonces yo pues porcioné y dejé la porción de él porque él ni siquiera estaba con nosotros, sino como que él estaba teniendo como una reunión, una llamada pues en su habitación y nosotros le avisamos para que cenara con nosotros, pero entonces yo dejé como la carne sazonada lista como para freír, pero pues no la había freído todavía para que pues cuando él se la comiera como calientica y recién hecha, ¿no? Y entonces él bajó y pues nosotros ya habíamos terminado de comer y entonces él vio la carne ahí y él dijo como, ¿y qué? Se supone que yo hace mi propia carne. Y yo así de que, o sea, no se suponía, pero ya que lo mencionas, pues sí. Sí. O sea, no es mi trabajo y tú no eres un niño. ¿Y qué le dijiste? Y sin embargo, yo traté de ser súper amable. O sea, yo como que me comí todas las palabras, literalmente full de educación. Y yo le dije, no, simplemente estaba tratando de que se sazonara un poquito más para que cuando te la comieras fuera más rica. Pero dame un segundo, yo ya te la frito. Y efectivamente, o sea, yo fui y se la frité. Él me dijo, no, ya no quiero nada. Eso es muy poquito para mí. Y yo le dije, no, pues igual, como para que lo pruebes, igual, pues, la hice como con mucho cariño, o sea, para que la pruebes, es algo nuevo, diferente para ti, tal. Y él se fue. Y yo igual la frité. Y después cuando yo la estaba fritando, él me vio fritándola y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, te estoy fritando tu carne. Y me dijo, es que no me escuchaste. Yo te dije que no, yo no me voy a comer eso. Yo voy a pedir un domicilio por mi comida, algo así. Dijo, Qué eso, malo. eso no es suficiente para mí. Cómaselo usted. O sea, le estás haciendo un favor, algo que no te corresponde, y esa es su respuesta. Bueno, y me dices que eso fue como ya una de las cosas que te empezó a... Ese fue decir como el primer, o sea, como la primera vez que yo dije como me largo y que yo hablé con mi host mom y yo le dije, mira, o sea, no me da. O sea, yo ahí me caí porque es muy frustrante que un señor de 50 años te trate de esa manera y que tú vivas con él, o sea, que tú convivas con esa persona y que tú tengas que aguantarte eso es como, señor, o sea, ¿qué le Sí. pasa? Y ya la host mom esa vez estaba ahí y yo le dije como, mira esto, o sea, yo cómo lidio con esto, o sea, yo puede que sea su personalidad y esto, pero es que me está superando. ¿Por host mom te refieres a la que era la novia? Pero A la ex esposa. a la esposa en proceso, ex esposa. Ok. Yo le dije eso a ella y ella me dijo, ¿cómo quieres que yo hable con él? Y yo sí. O sea, no me siento cómoda con que me estén gritando y que me estén tratando de esa Nadie. manera. Y lo hizo enfrente de los niños. Hasta yo pensé, yo dije, ¿cómo será que yo estoy exagerando? Y la otra niñera me dijo, no, yo estuve acá viéndolo todo. O sea, él se pasó, se pasó. Y yo decía, ¿cómo será algo cultural? ¿Será que los gringos son así o no sé qué? Y pues la niñera era gringa. Me dijo, no, no es cultural. Él fue grosero. Y además que una niñera que tiene que lidiar con un jefe también para que diga eso, es porque tuvo que Sí, ser muy no, malo. esa situación fue muy grosera. Al final, o sea, después de hablar con la señora, él pidió disculpas, él me pidió disculpas. Yo le dije, mira, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo acá. Pero ya cuando llegan como tantas, al mismo tiempo, llegan como tantos problemas y como que tú empiezas a manejar tantas cosas que al mismo tiempo tú también empiezas a cometer errores. Sí. Y eso es natural. Yo me ponía súper nerviosa, incluso una vez. Y errores también, o sea, que también son responsabilidad de él, porque no eran solamente míos. Una vez que él me pidió, o sea, él iba a hacerle la rutina de noche a los niños, ¿no? Entonces yo le dije, si quieres yo te ayudo a encender la bañera. Él me dijo, listo, dale, por favor. Y yo pensé que él iba a llevar a los niños rápido, porque pues, ajá, sí, ya voy a encender la bañera para esto. Y sin embargo esperé como unos 10 minuticos y ahí sí encendí la bañera. Y le dije a él como, ya encendí la bañera. Y es como, si yo te estoy diciendo eso, o sea, tú vas a llegas con los niños súper rápido porque ya sabes que la bañera pues se encendió y tú eres quien va a apagar la bañera, o sea, porque yo ya estaba afuera, yo ya estaba off. Y él, yo no sé, él no pudo llevar a subir a los niños rápido y cuando subió la bañera ya se estaba como desbordando un poquito. Y entonces él dijo que eso era irresponsabilidad mía, él dijo como si esto es la ayuda que tú quieres dar, prefiero que no me des ninguna ayuda. ¿Y ahí fue cercano a cuando ya le pediste el rematch? Ajá, eso fue cercano. Ya después hubo como una playdate con unas amigas de la niña en la casa. Ese fue como uno de los mayores motivos por los cuales me fui. Cuando las niñas llegaron, ellos llegaron con una niñera y pues nos presentamos, ¿no? Entonces yo le digo a la chica como, no, oye, ¿cómo te llamas? Ella me dice Daniela y no me dice Daniela. Entonces ya yo como que por el acento, yo digo como, ella no es gringa, ella es más latina que quién sabe qué. Sí. Entonces yo le digo, no, como, pues, ¿de dónde eres? Ta, ta, ta. Ella me dice, no, soy de Bogotá. Yo le digo, ay, yo también.
en español, decimos eso. Y la abuelita de los niños estaba presente ese día. Y la abuelita nos calla y nos dice, en esta casa no se habla español. Y nosotras así de que, espera, ¿qué? ¿Cómo así? Y ella le dice, no, es que yo le hablo español a las niñas porque las niñas me entienden español. O sea, ellas no lo hablan mucho, pero ellas me entienden el español. Entonces yo le hablo a las niñas en español. Y la abuelita, te lo juro que ni se inmutó. Fue como, ja. Ella, la chica así como que después me comentó, me dijo, eso fue súper grosero, me sentí súper discriminada, no sé qué. Ya estaba en un punto en la familia en que yo, porque a mí la señora me lo había hecho antes, como con mis amigas, y yo pues no le ponía mucho cuidado porque yo decía, entre más cuidado le ponga eso, más poder le doy y peor me voy a sentir. Entonces pues yo dije como, pues sí, así es la señora, pero pues no pasa nada, o sea, tratar de hacer como nuestro trabajo, estar con las niñas y todo bien. Y nada, estuvimos con las niñas, playdates, les pinté las uñas a las niñas, hasta les hicimos chocolatico, yo mandé a las niñas hasta con onces. Súper bien, las niñas tuvieron como una fiesta de disfraces ahí, que mi niña tenía como muchos vestidos y eso hicieron como fashion show y todo, y súper bien. Después la chica me dice como, ¿será que yo debería comentarle a la familia para la que trabajo lo que pasó con, pues por el idioma? Porque es que yo la verdad sí me sentí muy discriminada. Yo le dije como, mira amiga, pues yo la verdad no te puedo decir nada porque yo tengo que ver por el bienestar de los niños y ese es mi trabajo. O sea, tú haz tu trabajo como consideras que es correcto y si consideras que esto no es bueno para las niñas que estás cuidando, comunícalo con la familia. ¿Por qué? Porque resulta que los papás de las niñas, que eran las invitadas, eran de Puerto Rico y Cuba. Entonces ella fue como, pues es nuestra misma cultura y que el hecho de que no nos permitan hablar nuestro idioma en la casa pues es muy grave. Sí. Es demasiado grave. Entonces ella les comentó efectivamente a ellos, pues yo obviamente sabía que esa iba a ser la decisión de ella, o sea, es la decisión más lógica que uno podría tomar. Entonces yo le digo a mi host, le digo como, hey, mira, imagínate que la abuelita hizo tal comentario, puede haber un problema por eso, porque pues se sintió de esta manera. Entonces, para que lo tengas presente en caso de que quieras hacer algo, tú sabrás cómo llevas tus amistades. Él me dijo a mí como, debería enviarle un correo a la familia. Y yo le dije, mira, pues yo realmente no soy quien para decirte qué hacer con eso. O sea, yo te doy la información, yo espero que tú la puedas tomar y tomes las decisiones que tú consideres correcto por ti mismo, no porque yo pues te diga. Sí. Él me dijo como que pues entendía y que agradecía mucho como que yo le diera esta información. Y nada, continuamos con nuestras vidas. Después de un tiempo, la chica me comenta que ella tuvo una conversación con esta familia y que la mamá recibió un correo de mi host family en la cual ellos estaban diciendo que tanto la niñera como yo no habíamos estado pendientes de las niñas, que siempre habían estado pendientes era la abuelita y que cuando la abuelita solo estaba por ahí, pues obviamente la niña la buscaba de vez en cuando porque pues es su abuela, pero la señora no estuvo pendiente de toda la playdate, o sea, estábamos nosotras ahí. Y que aparte, que la abuelita no había sido la que había prohibido que se hablara español en la casa, sino que había sido yo. No tiene sentido. No tiene sentido y eso me molestó mucho. Y yo sé que uno dice como, venga, ¿será que ustedes no entendieron bien? ¿Será que ustedes malinterpretaron como la situación? Porque yo se lo comenté a la niñera y ella me dijo, no, de pronto tú no entendiste, porque no creo, me decía. Y yo le pregunté a mi amiga, yo le dije, ven, ¿y tú hablaste esto con la señora? ¿Lo hablaste en español o lo hablaste en inglés? Me dijo, no, en español, no, es que ella es latina. Sí. Y me dijo, no hay manera de que yo haya malinterpretado lo que te estoy diciendo, o sea, lo que te estoy diciendo es lo que pasó. Yo le comenté a la chica y me dijo, no, pues si es así, no, pues sí, es verdad, o sea, se pasaron demasiado. Y ya después esa familia nos invitó a una playdate, yo ya habiendo solicitado el rematch, porque a mí eso me molestó demasiado. Y eso que yo no lo hablé con ellos, porque yo sentía que ya eso era caso perdido. Yo era como ya. Sí, es que la verdad, por lo que me comentas, bueno, entiendo que los niños no eran tan malos, pero sí se ve el reflejo de cómo era la abuela, cómo era el papá y bueno, cómo estaban empezando a ser los niños. Sí, total, o sea, yo no puedo juzgar a los niños porque es que pues es un total reflejo de los padres que tienen y de la inestabilidad. Lo que te digo, yo a ellos les cogí mucho cariño y de hecho estando acá yo los he llamado, he tenido como 2 videollamadas con ellos. ¿Sí? Porque yo sé que para ellos también es duro como crecer con este abandono de que tantas niñeras yéndose y pues no es su culpa, es la inestabilidad y no, tampoco quería como que sintieran que yo simplemente me fui y los olvidé. Porque a mí eso me pegó muchísimo en el corazón, la verdad. Ok, entonces también ese rematch fue friendly en lo que cabe.
Sí, en lo que cabe sí fue friendly, porque pues yo traté de no comentar esto con ellos. Ah, pero lo que te digo, o sea, esta familia nos invitó a una playdate con la niña y yo fui a la playdate con la niña y lo hablé personalmente con la host mom. Le dije, me parece una falta de respeto que te enviaran este correo y tal. Y me dijo, no, a mí también, o sea, no tiene nada de lógica. Aparte que a la niñera la había dejado el abuelito de las niñas en la casa y yo le había hablado al abuelito en ese español. Entonces, con más veras, ellos no tenían fundamentos para decir eso. Claro. Ahí yo les pedí el rematch, fue el mismo día que pasó como el tema de la pasta. Eso se combinó como con con esta noticia y aparte con el que para ese día yo me iba a ir para Nueva York. Entonces yo le pedí a él que si podía utilizar un carro en específico para ir a la estación del tren. Y él me dijo que sí, pero en ese carro se había utilizado ese día para llevar a los niños a la clase de karate. Pero mi host había llegado con el otro carro, que era con el que siempre se llevaba a los niños a la clase de karate, y nosotros intercambiamos. Entonces él quedó llevándose ese carro, y ese carro tenía las sillas de los niños, y yo llevé el que siempre utilizaban los niños. Y yo le dije que sí podía utilizar ese carro para irme a la esta, que era el que yo siempre utilizaba los fines de semana. O sea, teníamos que cambiar las sillas. Pero como yo le pedí permiso fuera, o sea, cuando yo ya estaba off, yo pensé que él lo iba a hacer. O si no, que él me lo iba a pedir, o sea, que él me iba a pedir a mí que lo cambiara, porque pues a fin de cuentas él fue el último en utilizar el carro llevando a los niños y pues yo ya estando off, él era el encargado de asegurarse de tener todo listo para los niños y más si yo le aviso que voy a utilizar el carro al otro día en esta hora en específico. ¿Sí me entiendes? Sí. Él puso el carro a cargar porque era un carro eléctrico y todo, pero se le pasaron las sillas y tampoco me pidió el favor. Y yo la verdad, como cuando me subí, yo pensé que, o sea, yo dije, no, pues yo le informé, o sea, todo debe estar en orden y tampoco me percaté. Entonces, cuando, pues yo me fui. O sea, yo me subí al carro y me fui. Cuando él me llama como a la mitad del día, yo no le pude responder porque yo estaba haciendo skate en el Rockefeller y él me dijo como llámame después y yo listo. Y entonces le devolví la llamada como pues por si algo había pasado. Yo, ¿qué pasó? Me dijo, no, ¿qué te pasa? No revisaste, eso es responsabilidad tuya. Arruinaste nuestra mañana, ¿cómo se te ocurrió no haber sacado las sillas de los niños? O sea, por tu culpa toda la mañana se arruinó, yo no pude trabajar, nada, no sé qué. Y yo así de que, ¿por qué me grita de esa manera, señor? Si eso tiene solución, o sea, la estación del tren quedaba a 15 minutos de la casa y él tenía llaves del carro, o sea, él sabía dónde estaba el carro, no era como que no supieras y no era como algo que no tenía nada de solución. Yo no lo veía tan grave, para él fue muy grave, pero, o sea, no me parecía tan grave como para gritarme de esta manera. Sí, nunca, o sea, nunca tendrían por qué gritarte en ninguna situación, siempre deberían ser respetuosos. Igual lo entiendo porque lo mismo en Estados Unidos son muy estrictos con el tema de las sillas para niños, a veces en otros países son como, bueno, el niño se sienta en el regazo de alguien y ya, pero no tenía por qué faltarte el respeto. Exacto, y ya a la noche yo llegué y hablé con él y yo le dije, mira, yo entiendo y le dije, incluso no me excuso de mi responsabilidad porque pues yo debí revisar y si yo hubiera revisado yo hubiera bajado las sillas, pero pues la verdad no revisé y mala mía, pero tampoco considero que sea 100% mi culpa porque tú estabas absolutamente informado de cómo, pues, de yo qué iba a hacer, de cuándo lo iba a hacer, de qué carro iba a tomar, no fue como que yo tomara un carro deliberadamente y tú no supieras nada. Y le dije, aparte, o sea, no me parece que me estés llamando en mi día libre para gritarme de esa manera cuando es una conversación que podemos tener cuando yo llegue a casa o cuando estemos en horario laboral, ya que pues no es algo tan grave que no haya tenido solución. Y él me dijo como, mira, tú me vas a venir a decir a mí cuándo te puedo dar y cuándo no te puedo dar un feedback. Wow. Entonces ahí yo dije como, o sea, no hay nada que hacer, o sea, O sea, ahí sí te esto. trató como jefe, pero eras parte de la familia. Exactamente, ¿no? Y yo le dije a él como lo del carro, como para ver si esto, y él me dijo, pues, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Y yo le dije como, ¿cuál es la diferencia? Me dijo que estar pendiente de las cosas de los niños es tu trabajo, no el mío. Él a veces me decía como si este trabajo te queda demasiado grande, avísame porque yo también tengo que cuidar de mi familia. Era muy pasivo-agresivo, agresivo-agresivo. Sí, entonces y yo dije como no, pues yo no me puedo quedar acá, o sea, yo en ese momento, en ese punto, o sea, siento que él estaba siendo tan grosero conmigo que yo dije, ni siquiera le puedo tocar el tema del rematch en este momento, yo le dije como entiendo, como ok, comprendo. Y yo dije, le voy a decir el tema del rematch de pronto mañana o pasado mañana, porque esta conversación con la actitud que está tomando él no me hace sentir segura. Sí, y bueno, ya cuando lo trataste y empezó este rematch, ¿trabajaste esas semanas?
Sí, yo trabajé esa semana. Estaba, porque pues ellos realmente necesitaban como una persona que cuidar a los niños y yo lo que te digo, yo le tenía mucho cariño a los niños a pesar de todo, a pesar de lo groseros a veces, yo les cogí demasiado cariño. Y pues yo también entendía que necesitaban tiempo para encontrar una ópera, así como que yo también necesitaba el dinero como de las semanas, porque pues no es mucho y pues estar 2 semanas en rematch sin ingresos, como, porque esa parte no la cuentan, o sea, es como si tú puedes dejar a la familia cuando quieras y te vas a vivir donde una LCC, si es necesario, pero es como, bueno, y yo ahí que. Sí, sí, es terrible, te entiendo. Entonces, bueno, ahí empezó, al otro día, o a los 2 días, ya no me acuerdo bien, yo le pedí el rematch, empecé a mirar familias, había una familia que vivía cerca, que me llamaba la atención, que pues yo conocí pues por una persona que yo conocía allá, pero ellos tenían un bebé, como de 18 meses. Bueno, el bebé ya iba para los 2 añitos, pero le faltaban como 2 meses, 2 mesecitos para los 2 años, y yo no era infant qualified. Entonces la host mom me dijo como que no, que podíamos hacer, como decir que yo solamente iba a cuidar al niño más grande, pero pues al final no pudimos. Y yo tenía esa opción, yo quería irme con ellos, yo quería hacer match con ellos. Mis hosts nunca, durante las 2 semanas, realmente ellos no me preguntaron por, pues, cómo va tu rematch, cómo van las familias, cómo va todo. No me preguntaron nada y yo pues lo consideré totalmente normal, o sea, yo como pues si no les interesa no preguntan, no le vi como ningún filtro a la vaina ni nada por el estilo, porque cuando yo le dije a él que rematch, eso fue como una vez que él llegó como a las 11 de la noche, yo le dije, mira, la verdad me voy a dar rematch, porque él me dijo, háblame rápido porque no tengo tiempo y estoy cansada. Le dije, me voy a dar rematch. Él me dijo, listo, listo. Mañana cuadramos eso. Hablamos con la Elsie, sí, cuadramos todo eso, pero así súper rápido. Y yo como, así nada más, o sea, no necesitamos cuadrar nada, organizar nada, cómo vamos a hacer las cosas, no. Me dijo, no, estoy muy cansado, me voy a ir a dormir. Y yo, ok. Y pues en esos días no me preguntó nada ni nada. Hasta que ya faltaba como una semana y eso era para febrero. Y era como para el 18 de febrero, que creo que me quería la familia, bueno, era como para un domingo. Y yo le comenté a él el jueves, él me preguntó el jueves antes de que pasara eso, me preguntó enfrente de la niña, en la mañana, que en la mañana era cuando la niña me detestaba, porque en la tarde la niña me adoraba, pero en la mañana la niña me odiaba. Ok. Me preguntó cómo va tu rematch, no sé qué, yo le dije, pues tengo una familia que quiere que me vaya con ellos el domingo, y se suponía que mi deadline era el 21. Quieren que me vaya con ellos el domingo, pero pues no tengo nada seguro. También tengo otra familia en New Jersey, no sé, o sea, estoy mirando. Él ni siquiera me escuchó como todo completo, o sea, él se quedó en la fecha y de que era antes de la fecha límite, o sea, de que él tenía menos tiempo para conseguir una au pair. Y automáticamente empezó a gritarme que qué me pasaba, que si me iba a ir el domingo, que para esa gracia me fuera el viernes después de que terminara mi horario de trabajo, que yo estaba siendo muy inconsciente, que yo tenía que trabajar hasta el 21 porque era así funcionaba el rematch y no sé qué, y yo así que no, así no funciona el rematch. Si yo me quiero ir de inmediato, yo me puedo ir de inmediato, si es lo que quiero. Al igual que si él encontrara una au pair antes de que se acabara tu tiempo. Exactamente, digamos que son riesgos que nosotros conocemos cuando solicitamos un rematch y que tanto como la familia como nosotros estamos dispuestos a afrontar en el momento en el que decimos rematch. Pero sí, él se puso súper bravo, o sea, súper bravo, me gritó muy feo enfrente de la niña. O sea, yo creo que, yo de hecho, o sea, yo creo que si no hubiera estado la niña, o sea, yo no sé qué hubiera hecho él. O sea, no creo que me hubiera pegado ni nada porque, pues no, o sea, quiero pensar que no, pero sí tenía el miedo. O sea, yo me quedé súper callada, yo no sabía qué hacer. O sea, él te trató mal hasta el último momento, por lo que entiendo. Sí, básicamente. Ya después, bueno, yo ese día de que me trató, yo le dije como en la tarde, como, mira, ¿sabes qué? O sea, yo no aguanto más, o sea, yo efectivamente me voy a ir con ellos. Pero la plataforma no nos había permitido hacer match. Y nosotros estuvimos todo el día tratando de gestionar ese match, o sea, pero no nos lo permitió por lo que yo no era infant qualified. Y no sabía, interesante. Entonces, como no era infant qualified, el sistema no nos dejó hacer match. A mí me tocó decirle después que por favor me entendiera, que si iba a continuar la otra semana, que pues fueron las emociones, pero que, o sea, que yo realmente no le había dicho eso porque pues no era nada seguro, o sea, y que realmente nosotros tratamos de gestionarlo el día de hoy, pero efectivamente la agencia no nos lo permitió y que por eso era que yo no les había comentado nada de eso, porque pues igual no era nada seguro, hasta que no lo tenga en la plataforma, pues no es seguro. Y él me dijo como, ok, no sé qué, ahí se los dio de santo y sí, no te preocupes, lo que necesites, no sé qué. Y yo, bueno, ok.
Ahí empecé yo a entrevistarme como con más familias, me llegó una familia en Seattle, empecé a hablar con ellos, me llamaron realmente mucho la atención, pero ellos no me podían recibir el mismo día, o sea, cuando finalizaba mi fecha límite, porque ellos estaban en un viaje en Canadá, entonces no podían recibirme. Entonces necesitaba una semana más. Yo le iba comentando a él, yo le decía, mira, está pasando esto, ¿me puedo quedar una semana más? Él, sí, yo creo que no hay problema, depende si la agencia lo permite, sí, no hay problema. Bueno, etcétera. Encontraron como la au pair de ellos, y cuando encontraron la au pair me dijeron, no, pues la verdad es que no queremos que la au pair te conozca, que hable contigo, entonces te va a tocar irte a vivir a la casa de una del CC en esa semana en la que vas a tener que esperar por la siguiente familia. Wow. Y yo, Quizá ya pidió tu referencia y no se la dieron. no, claro que no. Claro que no, ellos no se la dieron. De hecho, yo le dejé a ella como mis datos. Yo le dije como a algunas personas como que trabajan en la casa, como si ella me necesita o algo, este es mi Instagram, que me escriba, yo con mucho gusto la ayudo pues en cualquier cosa que necesite. No puedo dejarle más información porque pues me lo prohíben, Sí. pero pues, cualquier cosa que ella necesite, denle esta información y yo con mucho gusto la apoyo en lo que sea. Pues ojalá a ella le haya ido un poco mejor, ojalá él haya reflexionado después de tu experiencia. No. No, no. Entonces, bueno, yo ya ahí me fui con la otra familia, que era una mamá china, Hostad era gringo, la abuelita gringa, y la bebecita era una bebecita de 2 años y medio también, hermosísima. Esa niña sí, o sea, yo la adoré. Siento que llegar a esa casa fue súper sanador para mí, porque pues fue como volver a sociedad, pues Seattle ya es ciudad, entonces ya como que no estaba viviendo en medio de la nada, el invierno ya se estaba yendo, entonces es como llegar a primavera, ya como que uno empieza a salir, empezar como a volver a como una sociedad realmente. Entonces llegué ahí, me sentía bien en medio de todo, pues ellos podían ser exagerados en varias cositas, como tipo, pues yo no podía dejar un vaso por fuera del dishwasher porque pues era un problema, porque era como, nos estás dejando más trabajo a nosotros, y así, como que uno dice como esas son cosas demasiado mínimas, como que realmente no te cuesta mucho y pues avísame y yo lo recojo, o sea, como que no hay problema. Que a uno le molestan, que uno dice como fue pucha de verdad, o sea, yo estoy molestando tanto por un vaso, o sea, por un vaso, porque pues no estás en tu casa. Pero pues yo decía como no pasa nada, o sea, con todo lo que yo ya había vivido, yo decía como yo paso esto, como que en mi espacio como que no podía dejar como zapatos tirados ni nada por el estilo, o sea, como que todo tenía que estar súper limpio a pesar de que fuera como mi espacio. Y yo, bueno, no pasa nada, como que se hace. Con ellos como la única situación que tuve fue que ellos me pedían, o sea, yo tenía curfews y yo iba a trabajar al otro día. Y yo tenía un concierto y yo les dije como que puede que llegue entre las 2 y 3 de la mañana. Y yo ya estaba en rematch porque ellos tuvieron muchas situaciones, o sea, ellos como que yo les pedí vacaciones como para julio para venir acá. Y me hicieron esperar que porque iba a venir el abuelo y que después iban a venir los abuelos de China y no sé qué. Y yo, bueno, o sea, coménteme para qué fecha les queda mejor y tratemos pues, de coordinarnos para que todos, pues, estemos bien. A las 2 semanas de que yo les había pedido vacaciones, me dicen como, no, mira, es que nos vamos a rematch porque va a haber un tiempo en el que no vamos a necesitar au pair, porque pues obviamente va a venir el abuelito, va a estar en la casa, tú sabes que también como au pair, cuando tienen au pair, como que no puede haber otra persona viviendo en la casa. Entonces como que iban a estar los abuelos y después iba a venir del otro lado, entonces iban a ser como 3 mesecitos más o menos en los que pues no iban a necesitar ayuda. Como que hubo una fuga de agua en la casa y eso dañó como las paredes de la casa del vecino y les tocó pagar eso, aparte como que el gobierno les estaba cobrando como $7,000 por agua por el problema ahí. Entonces siento que a ellos también les llegaron como muchas situaciones al mismo tiempo y el hecho de pagar una au pair en ese punto es como... Y una agencia. Pues no es una prioridad ni es una necesidad en ese punto. Aparte, pues yo llevaba como viviendo con la niña como unos 3, 4 meses y pues la niña no estaba hablando mucho español y tampoco estaba hablando mucho chino. Y la mamá estaba súper preocupada porque los papás de ella no hablaban inglés. Entonces era como, no, mi niña no se va a poder comunicar con sus papás, no sé qué. Entonces le entró como esa preocupación y dijo como no, o sea, como que tenemos que entrar en rematch. ¿Pero fue un rematch o fue que se salieron del programa? Pues rematch para mí, pero ellos sí se salieron del programa. Okay. Porque, o sea, como iba a venir el abuelo, no sé qué. Y ya después iban a contratar una niñera, pero china.
para que pudiera hablar con la niña y rodearla más de la cultura china. Perfecto. ¿Y con ellos cuánto tiempo estuviste? Y bueno, con la anterior familia, que no te Con pregunté. ellos con la segunda familia estuve como 3 meses y con la tercera familia estuve como 4 meses, más o menos, redondeando, sí, como 4 meses. Y con ellos estuve casi que un mes en Rematch porque ellos me dieron el tiempo para terminar como mis estudios y pues para poder tener más tiempo como de buscar familias. Realmente la búsqueda estaba súper complicada porque pues obviamente es un cuarto rematch, las personas te ven como un red flag, tantas situaciones, tan poco tiempo, es muy complicado, o me llegaban familias con papás solteros que, o sea, nada, o sea, no es por discriminar ni nada por el estilo, pero pues yo ya había vivido con un papá soltero y no quería terminar el programa así súper exhausta, como de que estoy haciendo más por una familia que no voy a volver a ver. Sí. Quería priorizar un poquito más mi experiencia. Y bueno, estuve ahí con ellos como por todo un mes mientras que buscaba eso. Y en ese mes pasó lo del concierto. Entonces yo les dije, me voy a ir, puedo ir, no hay problema, porque el otro día pues yo trabajo, puede que esté llegando entre las 2 y 3 de la mañana, no hay problema. Entonces me dijeron, no, dale, no, pues no hay ningún problema. Y yo, listo. Incluso el día en que yo salí para el concierto, ellos me dijeron, ¿a qué hora vas a llegar? Yo les dije, la verdad no sé porque depende mucho de las chicas con las que vaya. Pero yo les confirmo, les dije. Y ellos me dijeron, ok, dale, no hay problema. Mañana trabajas, ¿cierto? Y yo sí, pues no hay problema. Y más que pues yo me dormía súper tarde, o sea, por mí no había lío, aparte que yo no tomo. Entonces yo era como, pues yo voy al concierto, como a pasarla bien y ya. Y efectivamente acabó el concierto, no sé qué, nosotras dijimos qué vamos a hacer, decidimos ir a comer algo porque pues unas no habían ni almorzado ni cenado, entonces teníamos como hambrecita, entonces fuimos a buscar como algo de comer y yo le escribí a mi host mom, le dije, mira, pues acabé de salir del concierto, en aproximadamente 2 horitas me voy para la casa, eran como las 11:30, yo hubiera estado llegando como a la 1:30 de la mañana. Le dije, más o menos en 2 horitas estoy llegando mientras que comemos y listo, ¿no? Y ella me dice, 2 horas, mañana trabajas, ¿cómo es posible esto? Y eso fue todo un problema. Como que yo nunca les había informado, no sé qué, pero pues yo estaba tan tranquila porque yo sí les había informado. Sin embargo, yo también entendí que de pronto ellos no me escucharon porque a veces los hosts están como tan distraídos con sus labores, con las responsabilidades que ellos tienen en su trabajo, que a veces no escuchan esas cosas. Entonces yo dije, pues que tu verdad sea que yo no les dije, no significa que mi verdad no sea que yo sí les dije, porque yo sí les dije, pero ellos anularon por completo como mi posición. Ellos fueron como no, o sea, tú no nos dijiste, y se pusieron muy bravos por eso. Y es como, eso es un reto que como upers vivimos, o sea, como que el hecho de vivir en la misma casa de ellos, por más de que tú hayas hecho algo y tú estás aquí lo hiciste, vives bajo las reglas de ellos y ellos son básicamente juez y verdugo. Sí. Y eso fue súper frustrante porque es como, o sea, yo no te estoy diciendo mentiras, o sea, esta es mi historia, esto es lo que yo realmente y honestamente sé que sucedió. Te lo juro que no es como por excusarme ni nada por el estilo. Y yo les dije a ellos, vean, yo estaba tan segura de lo que estaba haciendo que yo llegué y yo ni siquiera llegué con un trago encima, llegué totalmente sobria a la casa. Entonces es como, y pues ahí ellos me dijeron como te dejamos terminar tus estudios, pero pues no te vamos a dar como más tiempo para que encuentres otra familia, entonces apenas termines tus estudios necesitamos que te vayas. Y yo, ok. Y entraste en Rematch y ya no conseguiste familia. Entré en Rematch y estuve, o sea, hasta el último día, te lo juro que yo ya tenía tiquetes para Colombia cuando estaba en Rematch y maletas hechas y todo, o sea, yo ya tenía un pie en Colombia. Y el último día logré hacer match con una familia que se veían súper bien, papá colombiano, la mamá era LCC, tenían una niña de 14 años y un niño de 7 años. Entonces yo dije, bueno, no es perfecto, me piden que hable con el niño español, pues mi objetivo es hablar más inglés, pero yo decía, voy a poder terminar el programa por lo menos, yo decía, por lo menos que termine el año como para quedar bien como con el gobierno de Estados Unidos por la visa y todo esto. Entonces yo decía, no, pues vamos, o sea, me dijeron como, te damos gas, o sea, baño privado, habitación tuya, no sé qué, todo, lo normal. O sea, como que condiciones, las mismas condiciones que tuve en todas las familias, normal. Entonces, pues yo llego allá. Eso fue frustrante porque ya he podido hacer amigos, no sé qué, dejarlos y todo esto. Era como de nuevo empiece de cero. ¿Pasaste de Washington, el estado, a dónde? A Michigan. Ahí eso fue en Detroit.
Y bueno, llego y me recoge mi host dad, que pues también era de Rolo, también era de acá de Bogotá. Y todo bien, todo iba perfecto. Llego a la casa, o sea, ellos saben que uno viene como de todo el día y generalmente cuando tú llegas, como que es como que hay algo de comer, como una cena o algo, porque saben que tú vienes de un viaje largo y es de noche. No había nada, no había nada y yo como, ok, bueno, no hay nada. Yo como, bueno, no pasa nada. Puede que no pasen todas las familias, pero ok, como no, ¿y qué puedo comer? Bueno, vamos a mirar como el refrigerador y yo veía como todo súper viejo, como todo súper sucio y como maluquito, ¿sabes? Sí. Pero yo vi unos nuggets y yo dije, los nuggets no fallan. Yo dije, los nuggets son 10 de 10, eso no falla. Y eso que yo, bueno, ¿dónde los puedo cocinar? No, en la air fryer. Yo, listo, no sé qué. Abro la air fryer súper sucia. Qué asco. Te lo juro, súper sucia. Entonces yo le digo a ella, pues yo lo miro y y la house mom llega y la coge y le echa un poquito de agua y me la devuelve. Y yo así de que, Reina, ni siquiera un poquito de jabón, un poquito de jabón. Sí, como que la usan y nunca la lavan y la vuelven a usar y ponen la comida y su lógica es como, es solo comida, pero bueno. Sí, o sea, eso se veía, o sea, grumos así pegadísimos, horribles. Y yo sí la cogí, yo dije, ay, no, qué pena con usted, yo sí la voy a lavar con jabón porque pues, ajá, eso va a ir a mi cuerpo. Sí. Y bueno, normal, hice los nuggets. Entonces llegó el momento en el que pues uno lo sirve, ¿no? Entonces mi host mom saca un plato de la alacena para entregármelo. Lo revisa y dice como, esto está como sucio. Y lo pone en el lavaplatos. Y yo así de que, y llega y saca el segundo plato y hace lo mismo. Está como sucio. Y vuelve y lo pone en el lavaplatos. Y yo así de que, ¿qué? Y saca el tercero y me dice, este está como bien, mira. Y yo, no. Fue como, este no está tan sucio. Exacto. Y yo como así que hay platos sucios en la alacena, o sea, no entendí. Y ella, no, es que el dishwasher a veces no funciona. Y yo sí no funciona porque no lavan a mano. Sí. O sea, porque siguen poniendo las cosas ahí. Y además que, bueno, entiendo que aquí están muy acostumbrados al dishwasher, pero el papá era latino. Podía lavar a mano. Exacto. O sea, bueno, todos pueden, pero él sabía más. Sí, pero, o sea, igual, o sea, tú ves que las cosas te están funcionando mal. O sea, tú dices, o reemplazo el dishwasher o lo dejamos de utilizar porque pues no podemos comer todos en algo sucio. Y esa fue tu primera impresión. Y esa fue mi primera impresión. Y yo como, no, juepucha. Y bueno, y me suben a mi habitación súper pequeña. Había un escritorio y en el escritorio estaba como un pad para el computador. Y cuando reviso el pad, o sea, te lo juro, eso tenía cabello pegado, tenía un montón de polvo encima, o sea, sucio, súper sucio. Que tú decías como, juepucha, si así está el pad, ¿cómo está la cama? O sea, como yo voy a dormir ahí, o sea, no sé, o sea, a mí me ha dado mucha impresión. Incluso creo que una vez yo estaba en la cama y creo que saltó una araña. No, o sea, horrible. Aparte, pues ya era verano, era un verano pues de 35 grados centígrados. Yo mi habitación estaba en el ático, había un muy mal aire acondicionado, o sea, se sentía como el calor y pues yo que vengo de ciudad fría, el calor es como, sí. Entonces era súper frustrante. También resulta que el baño no quedaba como dentro de la habitación, ni siquiera quedaba en el mismo piso, me tocaba bajar de piso y ahí estaba mi baño que quedaba al lado de la oficina de mi host. Y yo era como incómodo, pues es incómodo, pues obviamente yo llevaba mis cosas y esto pues sí no soluciona, pero era incómodo. Y al mismo tiempo, bueno, yo dije, bueno, tengo que ir al baño, no sé qué, fui al baño. Cuando tocó la tapa del inodoro como para levantarlo, siento como grasoso, pero a la vez como polvo. Ay, no. No. Horrible. Y yo decía, ¿esto es en serio? Yo decía, no puede ser. Ya después como analizando el baño, resulta que el baño no tenía como fan, entonces no había nada o sea, no había por dónde saliera el vapor del agua caliente. Y ellos me dicen al otro día como, tienes que abrir dejar la puerta abierta, no la dejes cerrada cuando salgas del baño porque si no, o sea, como que todo se llena de agua y pues hay humedad, etcétera, ¿no? Entonces yo no, pues con razón el inodoro está así, yo tiene sentido. Y yo como, bueno, entonces nada, yo como que me adapté a eso, pero pues a mí eso me molestó. Cuando estaba ahí como que me di cuenta como que faltaba crema dental y era otra cosa. Crema dental y jabón. Es que no estoy segura si es requisito o no que le den a uno como las cosas básicas de aseo. No es requisito. O sea, voy a decirlo aquí abiertamente en el podcast, mi opinión. Igual me parece muy mal que no lo hagan, porque si pretenden que con $195.75 también tengas que comprar eso, al menos lo básico. No estoy diciendo
que nos compren el skincare ni nada. Pero sí siento que deberían comprar como por lo menos jabón, shampoo, toallas. Y muchas chicas tienen que hasta pedir toallas y muchas familias las niegan porque no es requisito. Sí, a mí en la segunda familia me la negaron. En la primera y en la tercera no me las negaron, pero en la segunda sí. Es y un en tema. esta tercera, pues yo había dicho como todo lo normal, todo lo de una Lo básico. Sí, lo básico. O sea, y a mí me habían dicho que sí. Y entonces yo llego y le digo a mi host en un ride que tuvimos como para que yo le mostrara cómo manejaba. Me dijo como todo bien con la casa y yo no sabía cómo, o sea, yo cómo le digo que su casa está terriblemente desorganizada o hay espacios que huelen terribles, súper sucios y que todo bien. O sea, yo no sabía cómo decir, yo no sabía cómo expresar, o sea, yo sentía que todo eso era grosero. Todavía no conocía a mi LCC, entonces no era como que tuviera a alguien con quien hablar. Entonces es como estás sola enfrentando esa situación. Y yo le digo a él, en el baño hace falta crema dental y jabón para que me lo puedan conseguir, me lo puedan comprar. No, te toca pagarlo a ti. Te puedo llevar al CVS para que compres eso. Ok, sí, ahí no puedo decir nada porque si la agencia no dice que deben darlo, ahí no sí, nada que hacer. Pero no, yo sí pensé que eso era requisito, la verdad. No sé por qué, pero yo pensé que era requisito. El caso es que ellos me dijeron como, y yo lo había hablado con ellos antes, y ellos me dijeron que sí, o sea, que lo básico, que sí, todo bien. Y pues qué más básico que el jabón y la crema dental. Sí, totalmente. Entonces, pues él me dijo eso y él me dijo, mira, ¿sabes qué? O sea, por esta vez te lo vamos a dar, pero el siguiente te toca a ti. Y yo con él, voy a pedir rematch, o sea, ni siquiera me dieron una crema dental grande, me dieron la chiquitica. Ay, sí. Eso es ser miserable, la verdad. Sí. Y entonces yo fui como, ok, como no hay lío. Yo gracias. Y también cuando yo les había preguntado lo del gas, ellos me habían dicho como tú tienes, o sea, qué tanto gas usas, no sé qué, yo les decía, no, pues si ustedes me dan como un average, pues está totalmente bien. En mi actual familia me dan $25 semanales, yo a veces no los gasto completos, no salgo mucho, pero pues es como, pues mi límite, o sea, es como semanalmente, o sea, yo tengo $25 de gas que yo puedo utilizar. Si está bien con ustedes tener un average también, o sea, increíble, súper bien. Y más porque cerca de donde ellos vivían no había como una estación de bus ni nada por el estilo, o sea, quedaba súper lejos. Y entonces ellos me dijeron, sí, claro, todo bien. Pero cuando llegué allá, llegan y me dicen como, no, nosotros no te vamos a pagar por el gasto, tienes que pagarlo todo, cada que lo utilices. Y yo así que, bueno, yo igual me voy, entonces no hay problema. O sea, tú ya en tu cabeza estabas como, no voy a resistir con esta familia hasta que se termine el año. No, yo porque, o sea, imagínate la comida. Esa fue mi primera impresión de la cocina, que es como lo más importante de mi habitación, el baño. Era como, yo no puedo vivir bajo estas condiciones. ¿Y fue eso lo que te llevó también a pedir un rematch? Sí, claro, o sea, esas condiciones fueron de una vez. Yo dije, como esto está totalmente insalubre, o sea, las puertas no tienen como el seguro, Sí. que eso también me parece fatal de la agencia, que la agencia no exija que uno tenga seguro en las habitaciones, bien sea que tú estés o bien sea que no estés, porque yo no estando dentro de la habitación, se metieron en mi habitación en la primera familia y cogieron mis cosas sin autorización y no era porque yo no pudiera cerrar, o sea, era porque yo no podía cerrar la puerta si yo estaba fuera de la habitación. Entonces, eso a mí me parece muy mal que la agencia no lo exija, no lo revise. Y en esa casa pues tampoco. Entonces, todas esas condiciones eran, o sea, como el primer día yo era como, no, yo acá no me quedo. Ya después también era como que tú llegas ahí y tú dices, pucha, yo como pido rematch, pues yo ya la energía no me daba para tanto, ya tanto cambio, tanta adaptación, tantos cambios hormonales también, porque nosotras o sea, siento que es un tema del que no se habla mucho como en el mundo de las au pair, pero a nosotras cuando nos mudamos de ciudad, la regla nos cambia. Entonces, Oye, sí, ahora que lo mencionas, perdón, sí, pero sí, tienes toda la razón. Es que es la primera vez que lo escucho. Es que casi no se habla. A mí, yo estoy muy en contra de eso porque yo considero que es una de las cosas que nosotras como mujeres deberíamos normalizar y me molesta mucho que no se hable porque veo que todas estamos nerviosas, asustadas, nadie dice nada, todas estamos preocupadas porque subimos de peso y es como, nenas, no estamos subiendo de peso, es nuestro cuerpo, nuestro organismo está descontrolado y como nadie habla de eso, todas estamos totalmente desinformadas. Sí, bueno,
bueno, de pronto no es como que te mudes de estado y por eso la regla cambia, sino es el estrés del cuerpo. A mí también me pasó ahora que lo mencionas. Nunca hablo de mi experiencia, pero la primera vez que viví con una LCC se me retrasó y yo soy muy regular, muy regular. Sí, no, es que en serio, ¿qué pasa? O sea, a mí me pasó y yo me di cuenta que era como no solamente el estrés, es el cambio de zona horaria, porque yo realmente lo investigué, porque me pasó durante todos los 9 meses que yo estuve allá. O sea, porque primero pues el cambio a Connecticut, ¿no? Después a Washington, que era el otro estado, y ahí de nuevo se me retrasó. Y pues esos retrasos no son como solamente retraso, pues de retraso, o sea, nosotros nos volvemos más sensibles, dependiendo, ¿no? Más sensibles. Por ejemplo, yo me inflamé demasiado, o sea, demasiado. Retrasos, el máximo que tuve creo que fue de 18 días, y pues eso influye demasiado. Y así mismo como me pasó a mí, o sea, yo veía como otras chicas y yo hablaba con otras chicas y me decían como, no, yo era como, ¿por qué no estás tomando café? No, es que estoy como inflamadita, estoy tratando de tomar té, no sé qué. Y yo, se te retrasó, ¿cierto? Y eran como, sí, como sabes. Yo le dije, a todas nos pasa, pero nadie habla de eso. Sí, es que estoy teniendo como una iluminación, porque en los capítulos siempre hablamos de cosas que nos cuentan todas, y este es el primer capítulo en el que alguien menciona eso, y no puedo creer que un programa lleno de mujeres, nunca habíamos hablado de eso. No, nadie lo habla, o sea, me da como una rabia porque entre nosotras metemos ese tabú y no debería ser tabú, debería ser más hablado. O sea, también como deberíamos hablar más de eso, porque es que muchas niñas van al médico porque se preocupan por eso, no le cuentan absolutamente a nadie, por, no sé, como por pena o algo, y es como nosotras con $200 íbamos al médico a la consulta general y nos cobran $30, 35 para decirnos que es por el cambio de zona horaria. Espera, como, ¿te pasó eso o fue porque tú investigaste? a mí no me pasó porque yo lo investigué, Sí. pero conocí una chica a la que sí le pasó, y que yo le dije, ¿en serio pagaste $35? Porque de hecho yo le dije antes de que ella fuera, yo le dije, eso es por el cambio de la zona horaria, y después ella dijo, no, pero yo igual voy a ir al médico porque uno nunca sabe qué le haya pasado a uno. Yo le dije, no te preocupes, es que acabaste de llegar, zona horaria. Ella efectivamente fue al médico. Cuando después la siguiente vez que la vi le dije, ¿cómo te fue en el médico? No, me dijeron que era por el cambio de zona horaria y me cobraron $35. Bueno, al menos confirmó, si tiene sospechas de su salud, está muy bien ir al médico. Sí, claro, obviamente, sino que digamos que una estando ahí como que con tantas ganas de ahorrar, sí. Y es algo como que nos pasa a todas. Te sientas mal por otra cosa, que ve y paga los estos porque es costoso. Sí. Pero por algo que nos pasa a todas es como no tiene sentido, y es porque nadie habla del tema. Gracias por hablarlo. Voy a publicar un fragmento. Yo siempre publico fragmentos de los podcasts en TikTok. Voy a publicar este específicamente. Espero que se nos haga viral y empecemos a hablar más de esto. Sí, total. O sea, siento que debería ser algo que nosotros habláramos más. En serio, que deberíamos como apoyarnos más en ese sentido y aprender a entender nuestros cuerpos, porque eso mezclado con todas las emociones que tenemos como que las maxifica y es muy pesado. Entonces, ¿estás hablando de esto por el incidente que tuviste con el HostKit? claro, obvio. Ay, no, es que imagínate, me pasa eso, ¿no? Y yo pues en esa semana que yo estuve con ellos, yo pues estuve cuidando al niño. Y en esas, el niño una vez se sentó en mis piernas. No, un niño de 7 años. Era un niño que tenía sobrepeso. Era un niño que no se veía de 7 años. Se veía por ahí unos 9 añitos, más o menos. Y se sienta en mis piernas como a jugar, no sé qué. Cuando de la nada, pues se me echa completamente encima. Y él en su juego empieza a saltarme. Súper incómodo. Yo le decía como, ya, pues me está doliendo. No sabía cómo. Es muy difícil como parar a los niños cuando están haciendo algo que a ti te molesta cuando los papás están en casa, porque si tú eres como muy firme, puede sonar como a grito, y si el niño empieza a llorar, la familia te va a juzgar a ti porque tú no estás criando bien al niño, que no lo estás cuidando bien. Entonces es como que tú tienes como que guardar como como esas ganas de decirle como quítate de mi cuerpo, o sea, deja de estar saltando encima mío, y uno tiene que ser como más empático y tratar de que él se baje como por voluntad propia. Y el niño salta y salta y salta encima mío hasta que ya me dio chichi, pensé yo. Y yo le dije como, no, espérame que tengo que ir al baño. Y él, ¿en serio? Sí. Incluso cuando yo le dije, tengo que ir al baño, él se paró y cogió la mano y me aplastó el estómago. Yo para esos días yo llevaba, o sea, de nuevo cambio de zona horaria, llevaba 5 días de retraso. Y yo fui al baño, normal. Cuando fui al baño me di cuenta que me había llegado. De lo mucho que el niño saltó encima mío,
hizo que me llegara. Y es como, da como tanta impotencia, o sea, que tu cuerpo está sufriendo, que tu mente está sufriendo, que tu estabilidad mental está mal. Eso sin contar como las cosas que pasan en la casa de uno, porque pues obviamente digamos que uno tiene un pasado, uno tiene una historia, tiene motivos por los cuales se va y todo eso se mezcla, más tus hormonas volando, es una locura, o sea, el cuerpo de uno es una locura. Y encima tener un niño que está jugando encima tuyo, a saltar encima tuyo, es como, es Sí, demasiado. es muy frustrante, te entiendo. Eso fue también uno de los motivos por los que ya dijiste me voy. ¿Te diste rematch? Sí, claro, no, pues no, yo lo había pedido antes, o sea, yo realmente lo había pedido antes, o sea, yo llegué como un jueves a esa casa y yo pedí eso como el sábado porque las condiciones realmente de la casa no me, pues no me parecieron nada bien, o sea, bueno, el basement estaba un chiquero, o sea, había hasta una batería, una máquina para correr y para trotar que no funcionaban, estaban ahí de adorno, un montón de reguero mezclado con las cosas de los gatos porque tenían como 6 gatos y la habitación de los gatos era el basement, o sea, el único sitio sin ventilación, ahí pusieron a los gatos, con la comida de los gatos y con la zona de lavandería. Y aparte con la nevera de respaldo, porque para los que todavía no han sido au pairs o todavía no han ido a Estados Unidos, generalmente las familias tienen una, si no tienen como el nevecón gigante, que les cabe todo, como que un lado es el freezer y el otro lado es la nevera, las familias suelen tener como una nevera de respaldo en el garage. Entonces, ellos lo tenían en el basement y encima de la nevera a veces se veían que la comida de los gatos la ponían encima. Y era como, y mezclaban como los productos de aseo de los gatos con los productos de aseo de nosotros, como de la ropa que nosotros lavamos. Entonces era, yo veía eso y yo decía, no. Pero, ¿y cuando tú pediste rematch dijiste, esas son las razones? Yo no me atreví porque yo sabía que yo iba a tener que vivir con ellos más tiempo y yo todavía no conocía la LCC. Aparte que como mi host mom era LCC y yo había leído como muchas historias de cómo las LCCs manipulan a las au pairs o hacen como cosas a las espaldas de las au pairs, realmente me daba mucho miedo. Entonces, y pues ella siendo LCC, yo me imaginé que ella era amiga de mi LCC y me daba mucho miedo como pues como ellas podían manejar mi caso. Entonces yo hablé con mis papás y nosotros dijimos que yo me devolvía porque tenía que ayudar a cuidar a mi abuelita que estaba hospitalizada, que pues que me necesitaban para cuidarlo. Digamos que no fue lo más ético realmente, así bajo el hecho de saber de que tú vas a tener que seguir viviendo con ellos un poco más de tiempo, porque acababa de llegar, no conocía la LCC, no conocía absolutamente ninguna au pair en el área. Obviamente es una situación súper compleja tener una mamá que es el CC, pero siento que si hubieras pedido un rematch oficial, lo que hiciste fue renunciar al programa prácticamente. Yo les pedí rematch, pero me dijeron que ya por ser 4 rematch tan seguidos, que lo mejor era que yo me saliera del programa. Y yo la verdad tampoco me sentía, llegó el punto en el que yo ya no me sentía tan fuerte como para iniciar de cero de nuevo. No me sentía emocionalmente fuerte para pasar por otro rematch, por otras 2 semanas, sin tener pagos, o sea, con lo duro que fue el tercer rematch, encontrar familia a último momento. Y no me imaginaba lo que era hacer otro rematch. O sea, mis respetos para las chicas que van 5 o 6 rematches porque es muy fuerte. Aparte que uno, de todas maneras, uno conecta con los niños. Mira, yo con mi niña la de Seattle, yo conecté increíble. Era muy tierno cuando yo la llevaba a desayunar, que era literalmente, era mi segunda parte favorita del día. Que mi parte favorita del día era peinarla en la mañana porque ella se dejaba hacer de todo. Entonces era como tener una muñequita y ella le encantaba porque llegaba al colegio y le decían que muy bonito el peinado, no sé qué, ella se sentía súper especial y a mí me encantaba ver eso. No, tan divina. Era hermoso. Y ya cuando desayunábamos, a la niña, a medida que me fue cogiendo cariño, ella no me dejaba ir, o sea, solamente dejarla en el colegio e irme, sino que le gustaba que yo me quedara hasta desayunar. Y pues a mí no me molestaba como pasar un poquito más de tiempo con ellos, porque a mí, o sea, lo que te digo, a mí genuinamente me encantan los niños. Y yo me sentaba a desayunar ahí con los niños y hasta una niña, una amiguita de la niña, se encariñó conmigo. Y era como que se sentaban las dos y me decían, no te vas, te quedas con nosotros. ¡Qué lindo! Bueno, y ya para ir cerrando precisamente por esto que me estás diciendo, yo siempre hago esta pregunta al final. Mafe, ¿recomiendas ser au pair? Bajo mi experiencia, no lo recomiendo porque fue demasiado frustrante pasar por muchas cosas. Sin embargo, considero que cada persona tiene que escuchar como las situaciones de las demás personas y tener mucho más cuidado con las preguntas que hacen cuando
se van a presentar con una familia, porque puede que sean más las malas experiencias, pero hay buenas experiencias y es muy complicado decirle a una persona como no seas au pair porque a mí me pasó esto, porque tu experiencia puede ser totalmente diferente, puede que tengas una muy buena experiencia, pero tengan mucho cuidado al momento de elegir. Y también porque yo cuando estaba acá, o sea, yo sabía de muchas cosas, pero yo decía, prefiero vivir la experiencia por mí misma. Entonces uno a veces es muy necio y uno va a tomar la decisión porque la va a tomar, pero tengan demasiado cuidado y busquen así sean las preguntas más locas. O sea, si ustedes digan, no, ni por el hijo de madres pregunto, qué pena, no pregunten y no omitan absolutamente nada, sean muy delicados, escuchen cada historia de cada niña y utilícenla para crear preguntas, porque todas esas preguntas locas son por algo. O sea, en mi experiencia, que también diría que no, pues la última del Sisi con la que viví, o sea, esas fueron las condiciones que ella me brindó a mí como su au pair, y fue el motivo por el cual yo decidí, de hecho, hacer este podcast, porque si esas fueron las condiciones que me dio a mí como su au pair, no me imagino qué tipo de familias permite ella que ingresen al programa, bajo qué condiciones las evalúan. Entonces eso es lo que a mí realmente me preocupa, como, ok, yo ya salí de ahí, pero si este tipo de personas son las LCC, ¿cómo son las familias que están permitiendo entrar al programa? Sí, tienes mucha razón. Infortunadamente eso pasa. Y bueno, ya que estás diciendo esto, como igual tú sabías de las malas cosas, pero querías vivir tu experiencia, ¿te arrepientes de haber sido au pair? Mira que no me arrepiento, porque me enseñó mucho, aprendí demasiado de la cultura, conocí personas increíbles, me hice más fuerte, me considero muy valiente en este momento y actualmente digamos que ya llevo como casi 2 meses fuera del programa. No, mentiras, mes y medio, más o menos. Y aunque es duro encontrar trabajo, es duro volver a tu realidad y todo, es como haber aprendido inglés, como esas conexiones que tuve allá son una gran ventaja y son cosas que yo he visto que los reclutadores han visto en mí, que me han ayudado como a avanzar un poquito en los procesos de selección. Entonces, todo no pasa de la noche a la mañana, pero es una experiencia que fue demasiado enriquecedora también para mí. También hubieron muchas cosas que yo pensaba antes del programa que yo decía como, no, nunca. Y que ahora digo, no, yo quiero. Pues me alegra que también le hayas sacado cosas buenas, que hayas cumplido algunos objetivos, Mafe. Entonces, muchísimas gracias por haber compartido tu historia. Probablemente este va a ser el podcast más largo. Pero Yo te lo dije, yo hablo un montón. Pero igual eso me hace muy feliz. Además porque también tuvimos muchos problemas técnicos. Cuando no fue algo mío, fue tu celular. Fue terrible. Sí, nos pasó de todo, pero se logró. Se logró. Por algo pasan las cosas y bueno, así tenía que ser. Está muy chévere todo lo que nos contaste, toda la experiencia. Muchas gracias. No, claro, con mucho gusto. Igual, chicas, cuando quieran, si tienen alguna duda del programa y me quieren contactar también, con mucho gusto. Igual, de todas maneras, vivan su vida. La vida es una sola y esas memorias, buenas o malas, sirven para forjar carácter y para formar recuerdos. Listo, ¿dónde te pueden contactar las chicas? Yo creería que generalmente o por TikTok o por Instagram, el arroba es el mismo, es maferroso13. Perfecto, muchísimas gracias, Mafe, y cuídate mucho. Dale, igual, chao. Un abrazo, chao. Hasta aquí llegó este episodio de Au Pair Nation. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y si quieren compartir su testimonio conmigo, por favor escríbanme a mi Instagram @soypaulapareja. Chao, chao.